Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Una vez que Shiro y Yu regresaron al apartamento, colocaron las compras en la mesa del comedor y se sentaron en el sofá para relajarse. Shiro-kun, ¿realmente necesitábamos todo eso?, preguntó, señalando las 5 bolsas de comestibles detrás de ella. Pudo ver varios huevos marrones, varias frutas y verduras, condimentos, varias guarniciones, sal y pimienta, y algunos manojos de pollo, ternera y cordero. Sin mencionar la obscena cantidad de arroz que Shiro dijo que era necesaria. Yu miró levemente la bolsa de arroz que quedaba en la esquina de la cocina que tenía que cargar porque un niño no podía soportar el peso. Ella tenía cosas como carne, carne y carne. Sorprendentemente, Shiro había logrado presupuestar lo suficientemente bien como para que no superara lo que podía ahorrar. Vivir sola suponía que tenía beneficios para Shiro. Dado que hubo una venta, deberíamos aprovechar esa oportunidad para abastecernos. Shiro dijo. Tu refrigerador está vacío de todos modos, llenarlo con comestibles le daría algún uso. Yu sonrió irónicamente mientras suspiraba. Entonces, dijo Yu, ¿y ahora qué? No sé cómo cocinar otra cosa que una tortilla y fideos en taza. Preparar fideos en taza no cuenta como cocinar, Shiro reprendió ofendido, yo me encargaré de cocinar, puedes bañarte mientras tanto. Shiro-kun, tu falta de fe en las habilidades culinarias de One-chan es dolorosa, lamentó Yu, pero finalmente suspiró y asintió. Miró por la ventana y hacia el atardecer, será mejor que empieces, el sol casi se pone, Shiro-kun. A medida que Yu se adentraba más en el apartamento para ir al baño, Shiro sacó los comestibles y los colocó metódicamente en la nevera de Yu. Es cierto que hizo la tarea más despacio de lo normal, atribuyendo la razón tanto al hecho de que su cuerpo más joven no tenía mucho alcance, lo que significaba que tenía que moverse más, como al hecho de que, en última instancia, no estaba familiarizado con la cocina. Pasó un buen rato familiarizándose con donde Yu había colocado sus cubiertos, platos y otros materiales de cocina antes de mirar el refrigerador, recordando cada una de las compras. ¿Qué sería una buena cena? Tuvieron un día relativamente agotador, teniendo que caminar por la ciudad a pesar de que existían taxis. Agregue el hecho de que su desayuno apenas podía mantener su nutrición. Se negó a volver a participar de esa monstruosidad grasienta. Shiro se estremeció al recordar los aceites grasos. Su cena tendría que ser sobre todo nutritiva, pero necesitaba tener en cuenta que Yu sin duda había estado comiendo esos alimentos grasos sin dudarlo. Shiro podía comer cualquier cosa, pero lo que eligiera cocinar necesitaría atraer y satisfacer su paleta. Después de considerar los ingredientes, Shiro asintió para sí mismo. Tendría que ser eso, ¿no? Shiro felizmente agarró una sartén para lavarla, reflexionando principalmente sobre su sorpresa de que Yu tuviera una sartén. Cuando Yu salió de su baño, se sintió contenta cuando la sensación de limpieza desapareció de su cuerpo. Su increíble cuerpo. Entró en su habitación y abrió su guardarropa, sin tomarse ningún tiempo para decidir qué ponerse. Después de todo lo que estaba en casa, nadie podía criticar su sentido de la moda aquí. También sabía que a Shiro le importaría su ropa tanto como a él le importaba la suya. Lo cual no fue en absoluto. Le gustaba su camisa de Hello Kitty, era suave y cómoda, y joder a cualquiera que hablara mal de ella. Normalmente Yu habría tardado un poco solo en alisar su cabello agotado, pero se detuvo una vez que lo notó. El aroma que asaltaba su cavidad nasal la hizo tragar un poco de baba que no sabía que había soltado. Los ojos de Yu se dirigieron hacia la puerta de su habitación ligeramente abierta, que fue como el aroma entró en su habitación en primer lugar, y se olvidó de mantener su cabello a la máxima perfección. Ella podría hacerlo más tarde. Ignoró la parte de su mente que decía que retrasar el mantenimiento de su cabello era imposible y salió de su habitación, dando pasos cautelosos pero emocionados hacia su comedor. Una vez que dobló la esquina, encontró 2 platos preparados, sin embargo, la comida aún estaba por verse. El olor de la cocina llegó hasta su propia habitación. Ella no sabía si estar agradecida por eso o entristecida. Ella tragó saliva una vez más y gritó vacilante. Shiro. Una cabeza salió de su cocina, sosteniendo sus manoplas amarillas opacas y vistiendo su delantal rosado y esponjoso. Ota Takeyama-san. Buen momento, puedes seguir adelante y sentarte.
Estaré allí en un momento. Yu asintió con la cabeza en silencio mientras caminaba hacia la mesa y tomaba asiento. Ella contempló el olor que la asaltó. Ella no tenía un buen sentido del olfato como cierto oficial de policía que conocía, pero captó el olor muy presente del pollo. Fue entonces cuando Yu se dio cuenta de que no sabía cocinar pollo. Sería la primera vez desde que vivía sola que se comería las aves de corral. Recordó que su madre se lo cocinó antes, pero no pudo replicar sus esfuerzos y su escaso orgullo le impidió pedir ayuda. Tomó un tiempo detener la quema. Sin embargo, cualquier pensamiento que tuviera quedó impresionado una vez que Shiro entró con una sartén humeante. Mantuvo la boca cerrada para evitar que se escapara la baba y se la tragó. Aún humeante, Shiro usó palillos chinos para arrancar el pollo y lo colocó en ambos platos. El pollo se coció al vapor, pero no era del color habitual del melocotón sino más dorado. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que estaba cubierto de salsa y múltiples guarniciones. Su estómago gruñó necesitado. Volveré con el arroz y el costado, dijo Shirou, haciendo que Yu golpeara su cabeza hacia su forma en retirada. ¿Había más? Yu no sabía qué pensar. Este plato antes que ella estaba muy por encima de lo que un niño de su edad debería poder lograr estando solo en casa. Incluso los niños en ese programa de MasterChef Junior tenían padres y superiores que los ayudaron durante sus primeros años de vida. Shirou regresó y colocó 2 tazones separados al lado de cada uno de sus platos. Yu los miró con asombro oculto. Puré de papas y arroz. Aunque al principio estaba un poco decepcionada, se desvaneció tan rápido como llegó una vez que notó el extraño color en él. No lo reconozco. Se acercó un poco más para encontrar condimentos y guarniciones, pero no tenía idea de cómo el cambio del blanco pálido al que estaba acostumbrada al asalto casi dorado de la perfección ante ella. Shirou, preguntó cansada, ¿alguien te enseñó a cocinar? Shirou negó con la cabeza mientras se limpiaba la mano con una toalla. No, soy autodidacta. Mierda de toro. No había forma de que este niño fuera autodidacta. Solo mira las cosas que hizo. Su mera apariencia la hacía salivar como una especie de perro hambriento. Se fijó en el tazón de arroz a su lado y también lo inspeccionó de cerca, encontrando que el arroz era de un tono marrón pálido con algunos trozos de huevo revueltos en su interior. Ella regresó para tomar el trío antes que ella. Esta vez ella solo dejó fluir la baba. ¿Takeyama-san? Preguntó Shirou con expresión preocupada. Inmediatamente se secó la baba antes de que Shirou pudiera ver y lució una sonrisa tensa pero agradable. Nada Shirou, ella respondió rápidamente, echando un vistazo al plato. Agarró la cuchara, el cuchillo y el tenedor provistos, habría usado palitos para picar, pero sería difícil ya que le costaría recoger el puré de papas. Al agarrar los cubiertos, hizo una pausa. ¿Qué como primero? Este fue un dilema de proporciones épicas. Incluso luchar contra un villano sería una opción más fácil. Te sugiero que pruebes el pollo y el puré de papas uno por uno antes de probarlos todos a la vez. Sugirió Shirou, sintiendo su drama mental con una pequeña sonrisa en su rostro mientras mordía el pollo, complacido con su propio trabajo. Yu asintió, gracias, Shirou-kun. Cortó un trozo del tamaño de un bocado del pollo, que sorprendentemente no tenía hueso, y se lo colocó suavemente en la boca. Ella instantáneamente lo masticó y tragó. Ni siquiera escatimó un segundo en probar la maldita cosa. Su cuerpo simplemente se puso en piloto automático y digirió la cosa como si probar ni siquiera fuera importante. Que te jodan el cerebro. Tomó otro trozo y se lo metió suavemente en la boca, esta vez más despacio y concentrado. El sabor. Podía sentir que el pollo se rompía fácilmente entre sus dientes mientras lo masticaba. Permitió que la salsa que estaba incrustada en el pollo fluyera, mejorando el sabor como un maremoto. Sintió el sabor de la sal y la pimienta estándar, pero descubrió que la salsa tenía un toque picante menor. No dominó la ternura del pollo ni socavó el sabor, sino que lo felicitó. Sin embargo, la salsa era familiar o era ácida y un poco picante, no demasiado picante, pero lo suficientemente cercana como para estimular las papilas gustativas que gobiernan ese sentido en particular. Estaba vagamente cerca de curry. Ella no había probado algo así antes. Incluso su propia madre, a quien llamaba la mejor chef, había hecho algo remotamente similar.
Luchó duro, debatiendo si participar o no en otra parte, pero su autocontrol ganó al final. Yu se volvió hacia el puré de papas con igual renuencia y emoción. Usó la cuchara y recogió un trozo del tamaño de un bocado, permitiéndose maravillarse de la facilidad que había al recogerlo. Yu respetó cuánto tiempo debió tomarle a Shirou asegurarse de que todo estuviera triturado. Personalmente, ella se preguntó si él le agregaría algún tipo de líquido para humedecerlo. Ella tomó la sustancia, asegurándose de que su cuerpo no se pusiera en piloto automático y la probó. Sus papilas gustativas se marchitaron. Las papas fluyeron hacia su boca, permitiendo que toda su lengua saboreara el sabor. El puré de papas tenía un toque de mantequilla apenas perceptible, indudablemente tejida durante el macerado inicial de la papa. También había una buena cantidad de sal y pimienta estándar que realzaban el sabor como estaba destinado, pero el sabor más importante se dio a conocer. Shirou, llamó Yu, porque el puré de papas sabe a huevo taste. Shirou prácticamente podía sentir la intensidad de la pregunta, pero como estaba acostumbrado a la curiosidad de Taiga y Sakura al respecto, respondió. El huevo que se usó para el puré de papas provino del huevo que se usó en el arroz, respondió, en lugar de vaciar completamente el huevo de su contenido, solo tomé la yema para el arroz. El resto de la sustancia dentro del huevo mantiene el sabor original del huevo, así que lo agregué al tazón mientras hacía puré las papas. Así que básicamente mezcló un poco de salsa de huevo en la maceración inicial del huevo tat. Eso fue tat. Cold. ¿Podría alguien de su edad pensar en algo así? Tenía 14 años y 7 años de recuerdos, ciertamente podría haber buscado recetas en línea y posiblemente libros de cocina en una biblioteca local. Algo así requería diligencia, ella podía admirar eso en realidad. Pero al menos el heroísmo no es lo único en su mente. Recordando el consejo de Shirou, Yu tomó una cucharada de arroz con el pollo encima, ya notando que la salsa comenzó a gotear sobre el arroz. Sabía que amplificaría el sabor de una manera para la que sus papilas gustativas no estarían listas. Ella mordió y abrió los ojos. Ella tenía razón. Sus papilas gustativas realmente no estaban listas. Si el glorioso pollo de antes había superado las expectativas, entonces esta combinación hizo que esas expectativas explotaran en la estratosfera. La extensión de la salsa sobre el arroz amplificó el sabor, permitiendo que el sabor se expandiera desde solo el pollo hasta la totalidad del plato. La totalidad del arroz había absorbido por completo la salsa del pollo y asaltó sus papilas gustativas con su supremacía. Era armonía, ninguno de los dos dominaba al otro. Una especie de unidad tranquila que no estaba segura de haber intentado antes, pero que se alegraba de haber tenido. Al probar la salsa, Yu sintió que tomaba forma una vaga pregunta, ¿qué estaba olvidándose? Oh, espera. Shirou-kun, olvidé preguntar antes, mencionó, menos intensa pero más curiosa. Porque el pollo sabe un poco a curry. Ojo de buey Takeyama-san, sonrió Shirou, use las especias de curry habituales en el pollo. Pero eso no explica cómo el sabor se filtró profundamente en la carne. Ted, dijo Yu, ya tomando otra parte del combo para tratar de descifrar el sabor, como si fuera una villana tratando de entrar a una caja fuerte. Para ser justos, esta cena valía mucho más que lo que se guardaría en una caja fuerte. Cuando estaba cocinando el pollo en su sartén, vertí mi propia mezcla de curry sobre él y lo cubrí con una tapa, dijo Shirou, tenía un poco de agua en la sartén de antemano, esto asegura que el pollo estará envuelto en vapor infundido con curry. Tenía miedo de que la combinación no funcionara a mi favor, pero parece que te gusta. Eso es bueno. Básicamente sí que básicamente cocinó el pollo al vapor con una sartén, pero también agregó la mezcla de curry. Eso fue. Conjeturas puras y absolutas. Yu podría haber pensado en la idea algún día, pero no iba a ejecutarla aunque supiera cómo. Shirou podría haber arruinado un buen trozo de pollo si fallaba aunque fuera un poco en alguna parte durante la etapa de cocción, pero lo hizo de todos modos con magníficos resultados. Yu no pudo evitar admirar eso mientras buscaba el puré de papas. ¿Cómo se mezclaría con el pollo y el arroz? Shirou sonrió mientras veía a Yu colocar los 3 platos en una sola cuchara. A decir verdad, Shirou tampoco estaba seguro de que funcionara, así que tomó precauciones para reforzar las propiedades absorbentes del pollo para que el curry se integrara bien.
Le dolía un poco el orgullo, tener que usar su magia, pero quería impresionar a la persona que lo cuidó durante los días que pasó en este mundo. Incluso si le duelen un poco los nervios. Todavía necesitaba desbloquear esos circuitos. Quizás unas horas de meditación. Sabía dónde estaban sus circuitos en su alma, tal vez podría forzar el prana en ellos para despertarlos. Shiro observó cómo Yu se estremecía de deleite ante la combinación de los tres. Sin duda, la salsa se fusionó con el puré de papas con infusión de huevo, creando una mezcla única que podría haber fallado si no hubiera tenido cuidado. Por otra parte, era un mago de tercera categoría que intentaba desbloquear sus circuitos que se sellaron de su alma y cuerpo reduciendo su edad, dejando solo su estado mental con la edad adecuada. Si alguien le dijera algo así, habría llamado a un psiquiatra. Cuando Shiro dio el último mordisco, vio a Yu hacer lo mismo, excepto que su plato ya estaba vacío. Sus ojos se abrieron de golpe por su felicidad y miró fijamente el plato, incapaz de comprender a dónde fue todo. Incluso el puré de papas se había terminado hasta la última gota. Yu quería llorar. Le habían quitado su gota de cielo. Por ella misma. Sin embargo, no pudo defenderse del sentimiento de satisfacción dentro de ella. Específicamente dentro de su vientre. Estaba delicioso, Shiro-kun, elogió Yu, muy delicioso. Parece que One-chan subestimó tu habilidad. Con buena razón, Shiro tenía 14 años y solo 7 de memoria. De ninguna manera debería ser tan bueno cocinando. Quizás sus padres biológicos le enseñaron antes de que perdiera la memoria y simplemente usara su memoria muscular. Shiro se rió entre dientes ante la idea, sin ver ninguna posibilidad de que eso sucediera. Me alegro de que hayas disfrutado en Takeyama-san, respondió Shiro, ha pasado un tiempo desde que estuve en la cocina. Me he puesto un poco oxidado. Esto era cierto. Después de que la guerra realmente comenzara con la traición de Archer, apenas tuvo tiempo para relajarse y cocinar para nadie. La atención de Yu, que originalmente estaba en el plato, se desvió hacia Shiro con intensidad. Shiro-kun, esto podría haber sido mejor. Ella simplemente preguntó. Shiro asintió, podría haber agregado un poco de ajo o queso parmesano si pudiera. Podría haber enriquecido el sabor. He visto que a algunos platos les va bien con queso en su curry, no tengo idea de por qué harían eso, pero podría ser bueno. Por otra parte, vio la idea hecha en un programa de cocina que promovía la experimentación en la cocina. Juró que vio una crepe hecha de pizza una vez. Dentro de la cabeza de Yu, su mente vagaba hacia las posibilidades que Shiro podía inventar dentro del santuario de una cocina. Posibilidades celestiales. Shiro-kun, preguntó Yu, su estómago ya no gruñía como una bestia salvaje, ¿por qué ser un héroe cuando podrías ser un chef? ¿Estarías listo para la vida? Él también lo cocinó a una velocidad récord, mientras que ella solo tardó 20 minutos en bañarse. Si tuviera que esperar en un restaurante por algo como esto solo 20 minutos, con mucho gusto lo haría. Shiro dijo. Mi vieja guardiana me dijo lo mismo, pero luego dijo que se dio cuenta de que no sería capaz de guardarme para sí misma. Yu abrió los ojos, ella tiene razón. Olvídate de que dije algo sobre ser chef. Shiro levantó una ceja cuando comenzó a limpiar la mesa, incluso si no lo hiciera, solo estaré aquí hasta que termine la semana. A menos que me adoptes, guardarme para ti sería una promesa vacía. Yu asintió con una expresión contemplativa. Incluso entonces, no puedes simplemente adoptar un niño. Tienes un trabajo heroico que hacer y una agencia que dirigir. Shiro agregó. Cuidar a un niño sería agregar estrés a tu agenda ya apretada, Takeyama-san. Antes de que Yu pudiera decir algo más, Shiro se había retirado a la cocina, llevándose consigo todos los platos que estaría lavando. Yu no pudo evitar notar sus ojos. Estaba agotado y evocadoras como si hubiera pasado tiempo recordando algunos recuerdos dolorosos. Yu recordó todas las veces que Shiro estaba perdida en sus pensamientos, constantemente mirando una vista que ella no podía ver, siempre pensando en cosas que él no diría. Era comprensible para ella, después de todo, Shiro solo la conoció durante unos días. ¿Por qué debería confiar en alguien que apenas conocía con ese conocimiento? Yu suspiró.
Esa noche, a pesar del hecho de que Shirou había alimentado a Yu hasta su máxima satisfacción o hacer a la primera vez después de convertirse en héroe cuando Yu luchaba por dormir, la mañana llegó un poco antes de lo que a Yu le hubiera gustado. Después de haber dormido solo 6 horas, Yu estaba más que letárgica y apenas tenía nada de su esperma habitual. Lo que supuso que era algo bueno por ahora, debido al hecho de que Kenji la llamó hoy. Aparentemente, hoy era cuando se suponía que debía informar a Kenji e Aizawa sobre el estado mental de Shirou. Mencionó que Ragdoll ya lo estaba vigilando desde lejos, por lo que se le permitió dejarlo solo en su apartamento por un tiempo. Prácticamente podía escuchar las calumnias que se lanzaban entre el perro y el gato, aunque no podía escucharlos ni estaba cerca de ellos. Aunque son profesionales, pueden ser sorprendentemente infantiles, no es que ella pueda regañarlos por eso. Shirou ya era más madura que ella, de todos modos Zeta Inli ciertamente no escuchó llorar de vergüenza su dignidad. Eso sería una locura. Después de que Yu planeara en silencio una visita al psiquiatra, entró en la oficina de Kenji, donde Aizawa, Tsukauchi y Kenji ya estaban sentados. Había un asiento libre al lado de Aizawa, presumiblemente donde se iba a sentar. Ignoró la variada decoración que estaba presente en la habitación, como la placa de hueso sobre la silla de Kenji, o la casita de perro en miniatura en su escritorio, o la exclusiva figura de niña de hueso de la primera edición. «Llegas tarde», dijo Aizawa, apartando a Yu de sus pensamientos. Lo siento, Aizawa. Yu se disculpó, tomando el asiento libre cerca de ellos. No dormí mucho. Aizawa suspiró. Tú y tus excusas. Basta de eso, ella está aquí ahora. Eso es todo lo que importa, dijo Kenji, asintiendo consigo mismo una vez que vio a todos acomodarse cómodamente. Luego, sin más demora, transmita su informe Mound Lady. Yu asintió y comenzó a contarles todo lo que aprendió sobre el joven. Ella les contó todo sobre lo que él le dijo a Recovery Girl, aunque se sintió un poco sucia mientras se lo contaba. No era su pasado lo que debía contar, pero sus responsabilidades eran lo primero después de todo. También mencionó el hecho de que él tenía altruismo menor según lo diagnosticado por Recovery Girl. O al menos eso es lo que ella les dijo. Sostuvo el informe psiquiátrico en la mano, contemplando el diagnóstico renovado. Aunque todavía era altruismo, no podía decir si era menor o mayor. Shiro omitió los detalles, eso era seguro, incluso un niño podría decirlo. Sin embargo, ocultó lo suficiente como para que el diagnóstico fuera inexacto. Mientras ella, Kenji, Tsukauchi y Aizawa querían entrometerse más, Recovery Girl no lo permitiría. El viejo héroe declaró explícitamente en el informe de diagnóstico que quería que se lo tomaran con calma, para permitir que Shirou confiara en ellos primero. De esta manera, podrían obtener la historia completa sin complicaciones innecesarias como mentir o ocultar información. Shirou ya había estado haciendo eso bastante a su alrededor. A regañadientes, todos estuvieron de acuerdo. Ya no querían que Shirou ocultara su pasado, pero generar confianza entre ellos era mucho más importante. Después de todo, la privacidad de una persona debe respetarse. Also tampoco se les permitió drogarlo para obtener respuestas. Las palabras de Aizawa, no las de ella. Por cierto, dijo Tsukauchi, nos enviaron los resultados del análisis de sangre. Obviamente interesado, Kenji instó a Tsukauchi a continuar. Parece que no hay coincidencias en todo el país de Japón, dijo solemnemente, no hay nadie con quien contactar, tendremos que llamar a un orfanato cercano para que lo acoja, y completar algunos trámites, contactar a los servicios de cuidado infantil cercanos para obtener ayuda para encontrar parientes consanguíneos, crear una ciudadanía durante la duración de su estadía, lidiar con sus castigos por vigilantismo. Yu prácticamente podía sentir la desesperación fluyendo del detective, lo cual era comprensible debido al hecho de que era su responsabilidad lidiar con todas esas cosas, se enumeró a sí mismo. Aizawa suspiró, ese chico nos está trayendo complicaciones inútiles. No se puede evitar. Estos procesos son necesarios tanto para su bienestar como para nuestros salarios, agregó Kenji. Además, nuestras preguntas serán respondidas, solo tenemos que esperar. ¿Pero cuánto tiempo podemos permitirnos esperar?, dijo Aizawa, no tenemos pistas sobre por qué el niño estaba en ese callejón en primer lugar, ni tenemos pistas sobre el otro caso.
Yu parpadeó, ¿otro caso? Tsukauchi frunció el ceño ante el desliz de Aizawa. Kenji también podría haberlo hecho, pero era difícil saberlo con sus rasgos de perro. Pero, por desgracia, sabían que Mound Lady no se daría por vencida y le sacaría la información. Hace aproximadamente 2 días, informó Tsukauchi con un solemne suspiro, recibimos numerosos informes sobre casos de asesinato dentro de la ciudad de Osu. Yu entrecerró los ojos, ¿fue el héroe asesino? Fue una suposición bien educada. El asesino de héroes derribó a los héroes profesionales como si fueran moscas y se fue como si fuera un vendaval pasajero. Un vendaval que dejó cadáveres de héroes. Al principio, también pensamos lo mismo Bad, pero eso es imposible, dijo Tsukauchi, el héroe asesino deja cadáveres atrás, sí, pero en su mayoría están enteros. Sin embargo, esta nueva amenaza dejó a los cadáveres cortados en pedazos, con las extremidades amputadas y el torso apuñalado repetidamente. Incluso había marcas de mordeduras en varios lugares, como los brazos y el cuello. Yu podía sentir la bilis salir de su garganta mientras pensaba en ello. Eso es asqueroso. Tsukauchi asintió, además, las víctimas no eran todas héroes profesionales, descartando por completo al asesino de héroes. ¿Cuáles fueron las similitudes en las víctimas? Preguntó Yu. Honestamente, en su mayoría eran villanos de poca monta. Aizawa respondió. Todo lo que tenían en sus registros eran casos de atraco y robo. ¿Un justiciero? Preguntó Yu, pero se encontró con un movimiento de cabeza de Aizawa. Si fuera un simple justiciero, entonces este no sería un gran problema. Afirmó. Un porcentaje de sus víctimas eran civiles, incluso un justiciero no intentaría dañar a inocentes. No, es más probable que este hombre esté alborotado. Sin embargo, tenían una cosa en común. Kenji agregó. Todas las víctimas tenían cabello rubio y eran hombres, lo que significa que lo más probable es que nuestra nueva amenaza persiga a alguien. Un alboroto mientras perseguía a cierta rubia entonces, enmendó Aizawa. Hemos reducido a todos los hombres rubios que quedan en Osu y asignado guardias para vigilarlos. Dijo Tsukauchi. La ciudad de Osu se está volviendo cada vez más peligrosa. Kenji dijo. Entonces, en respuesta, junto con la cooperación de la fuerza policial de Osu, últimamente hemos estado estacionando más de nuestros propios oficiales Musutafu en Osu. Además, héroes profesionales como Besgenist y Kamui Watts fueron enviados a mantener un ojo vigilante. Aizawa agregó. También le pediríamos a Olmigot, pero él está preocupado por el momento. Endeavor dijo que estaba ocupado, pero que podrá ir a Osu una vez que termine. Esto es bastante importante. Yu dijo. Aizawa asintió, por supuesto que sí, solo han pasado 2 días, pero su cuenta de muertes ya ha llegado a casi un cuarto de centenar. Más si sería un desastre. Yu hizo una mueca de dolor mientras pensaba en todas las vidas perdidas de ese man maníaco. ¿Tiene nombre esta amenaza? Preguntó Yu. Todavía no hemos hecho una oficial, dijo Kenji, pero los tabloides y los canales de noticias ya han comenzado a llamarlo. La bestia ha corrido desenfrenadamente por la ciudad de Osu durante aproximadamente 2 días. La reportera dijo que mientras los oficiales de policía enrollaban cinta amarilla de restricción alrededor de un callejón detrás de ella, no ha pasado ni una semana y el recuento de muertes de la bestia ha llegado a casi 2 docenas. Se informó que las víctimas habían sido desgarradas extremidad tras extremidad en vivo, algún tipo de animal. Lo reportado comenzó a volverse más emocional a medida que ella informaba. Fue poco profesional, pero honestamente, ¿quién podría culparla? La bestia ha eludido ser detectada por la policía local, e incluso los héroes profesionales locales no pudieron encontrar rastros de él. Afortunadamente, los héroes profesionales ya han enviado al mejor genista número 4 para lidiar con la situación, pero no han surgido actualizaciones. Shirou frunció el ceño mientras miraba la televisión, habiéndose aburrido de limpiar la casa una vez que Yu se fue. Incluso en un mundo lleno de héroes, tienen casos de asesinos en serie como estos. La humanidad es la misma sin importar a qué mundo vayas. Algunos canales inicialmente habían adivinado que el asesino héroe, quien quiera que fuera, era el responsable, pero incluso ellos pensaron que era inverosímil.
Ha pasado una semana desde las primeras víctimas del héroe asesino, pero incluso él envió una carta imposible de rastrear a la estación de policía de Osu, afirmando que no se responsabiliza por ello. De hecho, preferiría suspender sus asesinatos para cazar a la bestia. Shirou no sabía si eso era noble de su parte o simplemente una agravación territorial. Originalmente iba a limpiar la casa una vez más, pero en este momento su mente estaba enfocada en dos cosas: el canal de noticias, y la presencia que lo observaba. Shirou sabía que a pesar del hecho de que se había quedado solo en el apartamento de Yu, había alguien vigilándolo. Su experiencia al principio de la Guerra del Santo Grial le dijo que no estaba solo, pero que sabía que él era el único en el apartamento. Esto significaba que estaba siendo observado desde lejos, como Concaster de la Guerra del Santo Grial. Apagó la televisión y entró al baño, se quitó la ropa y entró a la ducha. Sonrió al sentir que la presencia desaparecía voluntariamente. Parecía que su observador tenía una sensación de privacidad, afortunadamente para él. Shiro entró en la bañera de Yu y abrió el agua fría, dejando que enjuagara su cuerpo. Él habría usado el agua caliente. Eso es si quería ducharse en primer lugar. Actualmente se libró de ser vigilado, por lo que eso le permitió trabajar en paz. Canibalizó un nervio y se estremeció de dolor. Canalizó prana en él y se centró en buscar sus circuitos reales de maná. Su cuerpo se calentó por el prana. Shirou se elogió a sí mismo por pensar en usar el agua fría para regular el calor, casi como un congelador. Tomó un poco de introspección y reorganización mental, pero Shirou localizó sus circuitos. Él fluyó suavemente prana en sus circuitos, sin estar dispuesto a que se repitiera una vez más, que su cuerpo se adormeciera por la activación nuevamente. Al pensar en un martillo golpeando una fragua, sintió que su cuerpo se aceleraba de calor. Los circuitos de su alma se activaban lenta y constantemente. Uno por uno, sus 27 circuitos se conectaron, permitiendo que el calor creciente fluyera a través de él sin dolor. Desafortunadamente, solo pudo despertar a 12 de ellos por sí mismo, y no sabía por qué. Al menos no necesitaba destruir otro nervio de nuevo. Permitió que su nervio se recuperara y comenzó a regular su prana. Su cuerpo más joven aún no estaría acostumbrado a su prana jet, pero estaba bastante seguro de que, con el tiempo suficiente, su cuerpo se adaptaría. En cierto modo, fue una bendición menor que solo despertar a 12 circuitos, su cuerpo probablemente se habría sentido abrumado con los 27 completos de su propia alma. Se aclimataría más rápido y de manera más eficiente. Podría intentar activar el resto de sus circuitos en una fecha posterior. Quizás la cantidad de prana que fluía en su cuerpo afectó cuántos despertaron. Se dio cuenta de que el agua fría había comenzado a llenar la bañera, así que cerró la ducha, tumbando todo su cuerpo de niño adolorido en la bañera, enfriando su cuerpo del proceso mientras apagaba sus circuitos. La mayoría de los magos despertaron sus circuitos por otra persona, pero eso fue solo porque la mayoría de los nuevos magos no sabían dónde estaban sus circuitos, ni conocían su propio disparador. Sin embargo, sabía dónde estaban sus circuitos y cuál era su desencadenante mental. Probablemente fue el único mago que tuvo que reactivar sus propios circuitos de todos modos. Shirou permitió que se activara un circuito, Trace On. En un instante, Kanzo apareció en su mano. Era estable, su forma no parpadeaba en absoluto y por eso Shirou estaba agradecido. Sin embargo, Shirou todavía podía sentir que su circuito único podía proporcionar más, por lo que rastreó a Bakuya. Mantuvo las dos espadas juntas brevemente antes de dejar que se disiparan. La producción total de prana de sus circuitos se había duplicado. Sus proyecciones trazadas durarían más en este mundo debido a la ausencia de la presencia de Gaia, y además tenía más prana para usar a pesar de que solo había despertado aproximadamente la mitad de sus circuitos. ¿Fue esto porque técnicamente es el único mago que hay? Sin embargo, aunque de hecho se duplicó, eso no cambió el hecho de que tenía un poco menos de la mitad de sus circuitos activos. Después de hacer un poco de matemáticas, supo que tenía algo de la misma producción de prana, sin embargo, no sabía si este cambio afectaría o no su capacidad de combate. Shirou parpadeó cuando llegó a una conclusión. Apenas había otros magos en este mundo. Puede que haya habido algunos en el pasado lejano, pero basándose en su producción de prana, podría decir que nadie más estaba usando prana.
El mundo estaba naturalmente lleno de su propio prana, que puede llamarse maná, o si querías ser realmente técnico, llámalo el do de Gaia. En su mundo, el prana estaba siendo utilizado por los innumerables pero limitados magos que existían, pero en este mundo, con una grave falta de usuarios, lo más probable es que el prana acudiera en masa a aquellos que tenían maná. Por supuesto, esta era solo una teoría de un mago de tercera categoría, pero ¿a quién más podría acudir para que tuviera las respuestas a su pregunta? Nadie más que él sabía que existía la magia, y prefirió mantenerla así. Shirou salió de la bañera y agarró una toalla, preparándose para cambiarse. Sin embargo, notó una cosa. Del que lo estaba vigilando no volvía a vigilarlo. ¿Fue un golpe de suerte? De cualquier manera, este desarrollo se alineó con sus planes. Sin demora, Shirou se puso uno de los suéteres que compró dentro de la habitación de invitados, afortunadamente limpia, y se apresuró a la salida del apartamento. Sin embargo, en el fondo de su mente, juró que podía escuchar a Rin llamándolo idiota. Supuso que era un pensamiento justo, sin embargo, no podía ignorarlo. No hacerlo sería traicionar para siempre su propio ideal, el ideal por el que luchó arduamente para demostrarle a Archer en esa colina. Realmente era ridículo, algo por lo que la gente normal lo llamaría. Después de todo, ¿qué hombre cuerdo va a buscar a un asesino en serie? Tengo que explicarte qué hacer. Hay una multitud de razones por las que este capítulo ha salido mucho más tarde que en comparación con las cargas anteriores, y la mayoría de ellas son las que considero legítimas, pero eso depende de usted decidir. Más detalles sobre el tema en el A/M a continuación. Capítulo 5. Humanidad. Término utilizado por los seres humanos para referirse a su especie en su conjunto. Hablando de su raza como modelos de la derecha, entidades de infinitas posibilidades y seres de resiliencia. Durante cientos de años desde su nacimiento, había pensado lo contrario. Para él, la humanidad era el nombre de una especie que caminó santurronamente por su propio camino de destrucción forjado por sí mismo y lo etiqueta como progreso. Hace varios miles de años, este no era el caso. La humanidad de épocas pasadas simplemente luchó por sobrevivir en un mundo donde la supervivencia era una recompensa. La humanidad rompió ese aspecto del mundo y entregó la supervivencia a los indignos como caridad. Las almas nobles que podrían haber evolucionado la sociedad murieron, mientras que las personas que han envenenado la tierra misma han vivido vidas de lujo. Humanidad es el nombre de una bestia que se da un festín con el mundo y hace alarde de su hipocresía. Eso fue lo que aprendió. Así que sintió poco o ningún remordimiento mientras masacraba al humano antes que él. De hecho, sintió algo vagamente cercano a la emoción humana conocida como alegría cuando arrancó el brazo de su endeble cuenca. Las súplicas de misericordia de las alimañas cayeron en oídos sordos. Disgusto. Pateó a las alimañas que tenía delante hacia un lado, donde chocó con fuerza contra el pavimento. Pensar que había nacido para tales seres. Los rasgos humanos estaban a la vista, el cabello tan rubio como de los recuerdos de su cuerpo. Pero los ojos estaban equivocados. Albergaban desesperación, miedo e histeria, nada de lo cual existía en esos ojos. Todavía podía recordar los últimos momentos de su nuevo cuerpo. La alegría de esa rubia conduciendo repetidamente un cuchillo de cocina moderno estandarizado una y otra vez hacia el torso de su cuerpo o ver una y otra vez y... Tal experiencia había arrodillado al habitante mental anterior de su cuerpo con miedo y desesperación. La pura locura que irradiaba de los ojos de la rubia y la sonrisa alegre antinatural de oreja a oreja. Podía recordar todas las emociones que sentía su cuerpo en ese entonces y su cuerpo se había sentido exactamente igual que las alimañas que morían antes que él ahora. Atravesó el cadáver una vez que sintió que ya estaba harto de caer en su negatividad. Sí, las alimañas sucias antes eran hembras. No podía simplemente descartar el hecho de que el asesino fuera en realidad una mujer, ya que el humano podría haber usado un disfraz. La risa que tenía el asesino de su cuerpo era bastante femenina después de todo Weber sin embargo, había pasado incontables horas escaneando la totalidad de la ciudad, pero no logró localizar al asesino, incluso con esta nueva revelación. Otra vez. Se estaba volviendo cada vez más molesto por la naturaleza esquiva de ese humano en particular. Los humanos que se ocupaban de la aplicación de la ley habían estado siguiendo el rastro de su cuerpo.
No pasaría mucho tiempo antes de que lo encontraran, pero hasta entonces continuaría la búsqueda del asesino de su cuerpo. Era solo cuestión de tiempo. Encontrará al asesino, incluso si este cuerpo murió en el intento. Sin embargo, eso no detuvo el presentimiento que creció en la parte posterior de su cabeza, diciéndole que estaba olvidando algo importante. Oped esperaba recordarlo pronto. Yu entró en pánico. En realidad, eso fue quedarse corto. Yu estaba perdiendo la cabeza. ¿Puedes repetir eso? Kenji ladró incrédulo. Miró fijamente el teléfono en la mano, luchando por sostenerlo firmemente, muy probablemente debido a la ira y la incredulidad de la persona que llamaba. Un mood murmuró el héroe asignado a vigilar a Shirou desde el teléfono, con el altavoz encendido para mayor claridad. ¿Que no tal vez Kenji quería compartir su error con el mundo? Yo los perdí al niño, ella admitió. La frustración y la molestia eran claramente evidentes en su tono. Yu juró que podía escuchar a la niña apretar los dientes frustrada por el orador. ¿Cómo? Kenji simplemente preguntó. Podías escuchar la exasperación en su voz. No estaba dispuesto a escatimar esfuerzos para una investigación formal. Cuando comencé la vigilancia, él solo estaba cocinando y limpiando el apartamento, pero tenía que bañarse, ¿ves? Ella dijo. En realidad no quería espiarlos o así que apagué mi peculiaridad. Kenji tuvo que contenerse de tirar el teléfono a la mitad de la habitación. ¿Tú qué? Lo sé. Fue estúpido, pero no quería ver a un niño desnudo. Ella defendió. Esa fue literalmente la razón más absurda para desactivar tu peculiaridad, buscar. Kenji argumentó. Los dos parecieron discutir aún más, para disgusto de todos los demás en la habitación. No va a estar concentrado por un tiempo, dijo Tsukauchi, necesitamos organizar una fiesta para encontrar el lugar más probable al que iría. Eso será un problema, dijo Aizawa, apenas tenemos una idea de por qué se fue en primer lugar. Sin eso, no podemos saber exactamente a dónde iría. Yu se inclinó a estar de acuerdo, incluso después de días viviendo con los Semilla, ella no podía decir que lo entendía completamente. Cuando estaba a punto de aportar sus propios 2 centavos al debate, Kenji, molesto, golpeó su puño contra la mesa. ¿Por qué eres un maldito gato? Cállate, maldito perro. Kenji ni siquiera se dio cuenta de que sus estallidos de ira le habían hecho golpear su puño contra su escritorio, dejando una gran sangría en él. Casualmente, hizo que el control remoto que estaba sobre él cayera al suelo, provocando que las ondas de choque de impacto que golpearon los circuitos internos encendieran el televisor. Opening abriéndose al canal de noticias. Remains. Los restos de la muerte más reciente de la bestia se han encontrado una vez en la ciudad de Osu, afirmó el reportero. Su rostro se tiñó lentamente de una mirada de tristeza mientras miraba la escena. Ella ya se estaba volviendo insensible a los asesinatos, después de haber estado constantemente en la escena del crimen. El ceño fruncido de Yu se hizo muy visible mientras miraba los detalles de la víctima y no es su nombre. Aizawa aplastó el reposabrazos de la silla en la que se sentó y frunció el ceño profundamente. El patrón de la bestia ha cambiado. Nuestra única pista ahora es que las víctimas eran rubias blonde. Se frotó la barbilla mientras comenzaba a reflexionar. La matanza parecía bastante reciente, a juzgar por cómo la sangre todavía está brotando de las heridas de la bestia. Aún debe estar en Osu. Aizawa abrió los ojos mientras miraba la pantalla, saliendo corriendo de su asiento para tener una visión más clara. Bueno, estaremos, murmuró con incredulidad. Believe, creo que sea dónde fue nuestro joven espadachín. La curiosidad surgió del grupo, excepto por el peleador Kenji, pero ninguno más que Yu. Empujó ligeramente a Aizawa para echar un vistazo antes de que el camarógrafo decidiera alejarse por un ángulo diferente o mejor. Para su incredulidad, Shirou se paró entre la multitud de espectadores, con el ceño fruncido que ningún niño de 14 años debería haber sido capaz de hacer. Era triste y vacío, lleno de empatía pero carente de algo. ¿Qué era ese algo? Ella no podía decirlo muy bien solo con una pantalla. Tsukauchi ya estaba hablando por teléfono, contactando a la fuerza policial de Osu para localizar al adolescente pelirrojo, pero tardarían demasiado en localizarlo para su gusto. Después de todo, estaban demasiado ocupados buscando tanto al héroe asesino como a la bestia. Espera un minuto, Shirou de la bestia de... Ella comenzó a alejarse de la televisión. Aizawa, llamó Yu.
Sí, Moon Lady. Él preguntó. Ya había formado una conexión entre los eventos y no le gustaba su propia conclusión, en absoluto. Me voy a Osu, no me detengas. Ella afirmó. Aizawa normalmente la regañaría por pensar en abandonar la ciudad asignada, pero todo lo que podía hacer era asentir con la cabeza. Después de todo, no pudo detener al héroe novato. Tenía un destello de ferocidad y preocupación en sus ojos, algo que Aizawa podía aprobar honestamente, no en voz alta sino sutilmente. Si no le importara, entonces no llegaría muy lejos en esta profesión. Esto hizo que el héroe profesional saliera corriendo de la habitación, finalmente llevando a Kenji a la realidad y alejándolo de la discusión del gato y el perro. Moon Lady. Él llamó cuando la vio irse, porque ella no hay tiempo para eso, declaró Aizawa. Se volvió hacia Tsukauchi, quien había terminado de describir la situación a la fuerza policial de Osu. Tenemos que atrapar a un niño altruista suicida. Él afirmó. Salió de la habitación, ya intentando alcanzar a la rubia. Mientras Aizawa suspiraba, siempre quiso desesperadamente frotarse los ojos irritados con molestia recordando claramente los ojos del niño, esos ojos que solo había visto en una cantidad muy exigua de sus colegas. Colegas que terminaron muertos con una sonrisa. Alta altruismo menor Mikulomai. El sol de la mañana había descendido, dando paso a la eterna penumbra del atardecer. Además del ajetreo y el bullicio siempre presentes de la ciudad, era una vista hermosa y sombría. However, sin embargo, esta no era la única cara de una ciudad, algo que Shirou conocía muy bien. No estaba cerca de las luces de la vida nocturna de la ciudad, habiendo decidido que era algo que evitaría cuando buscara sus objetivos. Ni siquiera debería haber salido del apartamento en un recado tonto para atrapar a un asesino en serie, era algo por lo que Rin lo interrogaría durante días, incluso después de que todo el esfuerzo hubiera terminado, de eso estaba seguro. Pero él no podía simplemente dejar ir esas cosas. En Fuyuki, tenían una tasa de criminalidad muy baja, donde los delitos más pequeños de robo serían resueltos rápidamente por las autoridades locales. El mayor de esos delitos fue robar en tiendas de conveniencia. En esencia, no podía hacerse el héroe ya que la policía estaba haciendo su trabajo admirablemente. Sin embargo, en este mundo de la gran cantidad de villanos de los que tenían que ocuparse con la ayuda siempre presente de los héroes profesionales, era asombrosa. No suficientes personas se alistaron en la fuerza policial, sino que optaron por convertirse en héroes profesionales similares a los cómics. Tal giro en la mentalidad de los adolescentes naturalmente resultaría en la caída en picado de todas las demás tasas de empleo de ocupación. Simplemente no había suficientes policías para buscar a los criminales, ni había suficientes héroes, a pesar de la alta tasa de solicitudes, que pudieran enfrentar con seguridad a los asesinos que se escondían en las sombras, siempre enfrentando a los villanos que están en el centro de atención. Con una presencia de héroes tan deslumbrante, aquello que escondían sus sombras naturalmente sería ignorado. Y los héroes profesionales tardarían demasiado en reunir un grupo de trabajo suficiente para cazar a la bestia, y en ese tiempo perdido se perderían muchas más vidas. Inaceptable. Iba en contra del corazón de Shirou ignorarlo. Soltó un suspiro mientras se sentaba en la cima de una torre de agua anidada en la azotea, habiendo subido por una escalera de acceso ahora en algún lugar detrás de él. Estaba muy lejos de donde existía la vida nocturna de la ciudad, en algún lugar anidado dentro de los callejones traseros y los barrios marginales. Shirou había estado aquí durante las últimas horas, siempre lo suficientemente alerta como para sentir cualquier señal de la bestia. Pero hasta ahora no tuvo suerte en su empeño. Desde la escena de su víctima más reciente, Shirou intentó analizar estructuralmente cualquier objeto caído allí, con la esperanza de ver alguna forma de rastrear la identidad del asesino, pero la bestia era astuta o increíblemente hábil, ya que no pudo encontrar una sola pista. Todo lo que encontró fueron restos picados y cortados en cúbitos de un ser humano. Shirou apretó los nudillos durante lo que pareció una eternidad. Shirou no perdió un momento y saltó de su percha, aterrizando en los tejados y corriendo. La bestia sin duda había llegado. No dejaría que la víctima fuera asesinada como los demás, no cuando finalmente tuvo el poder de evitar que sucediera. Del poder de salvar a alguien.
Cuando Shirou saltó a un callejón y dobló una esquina rápida él lo vio. Standing de pie a la altura de un hombre adulto, no vestía más que un par de pantalones andrajosos y un polo maltratado manchado de rojo con sangre carmesí. Shirou eligió ignorar la parte de su cerebro que le decía que provenía de la sangre seca de sus víctimas. Pero la característica más definitoria provino de los tatuajes que existían en su cuerpo. Cada parte individual de su cuerpo lo tenía, ninguna mancha quedó intacta con sellos negros y pentagramas tallados en la piel misma. Se cubrieron giros y curvas, lugares en los que no se debía colocar ningún tatuaje. Shirou ni siquiera estaba seguro de que fuera una red de muchos tatuajes o uno solo que envolviera su cuerpo. Esta es la bestia Tis. Shirou había admitido que esperaba algo más bestial, por lo que dejó que la vista lo tomara desprevenido por un momento, pero afortunadamente la bestia todavía estaba muy enfocada en el objetivo que tenía delante. A una joven rubia que vestía una sudadera con capucha estaba tirada contra la pared de concreto. Sus brazos estaban maltratados, las piernas apenas funcionaban, solo podían contraerse aquí y allá, pero debajo de la sudadera con capucha que usaba, sus ojos gritaban desafío, un ardiente deseo de negar su destino. Ella no quería morir, ese era su deseo. Todo lo que Shirou podía hacer era concederlo. Sigue el rastro. La bestia escuchó la llamada por detrás y curiosamente se volvió hacia ella. Only solo para tener una espada blanca volando hacia su cara. Con un tiempo de reacción inhumano, la bestia dobló su cuerpo de una manera nada natural mientras la espada blanca volaba sobre él, incrustándose en la pared antes de disiparse. Un gruñido inhumano fue liberado por la bestia cuando se lanzó hacia Shirou, quien tenía una espada blanca y negra lista, dejando atrás a la mujer que miraba con confusión y miedo repentino en sus ojos. «Corre, chico». Ella gritó. Ella no temía por su propia seguridad, sino por la seguridad del niño al azar. Era un rasgo que Shirou podía entender. Sin embargo, como era de esperar, Shirou no escuchó y atacó a la bestia, apartándose del camino de una mano con los clavos, sin cortar por quién sabe cuánto tiempo. Shirou no iba a permitir que la bestia continuara cazando vidas inocentes. Aunque muriera en el intento. Yu definitivamente no estaba tranquilo. Había pasado varias horas en Osu buscando a Shirou, pero finalmente no encontró ninguna pista. Inicialmente había ido a la escena del crimen más reciente de la bestia, para tratar de encontrar algún rastro de él, pero no tuvo suerte allí. Luego, pidió información a los lugareños, lo que no terminó tan bien una vez que la reconocieron y querían un autógrafo. Ahora podía ver por qué a Aizawa no le gustaba el centro de atención. Yu se sacudió el pensamiento innecesario y revisó su teléfono celular, ya viendo los numerosos mensajes de su agencia diciéndole que volviera a Musutafu. Ella no podía hacer eso. Shirou era su responsabilidad ante todo, uno que tenía prioridad sobre su trabajo normal de héroe, dado que técnicamente también era su trabajo de héroe, pero semántica. Cuando Yu estaba a punto de llamar a su agencia para calmarse, sonó su teléfono una vez más. Identificador de llamadas, Aizawa Shouta. Yu se armó de valor y respondió. «Hola Aizawa. Moon Lady, ¿dónde estás?», preguntó sin rodeos, pero también estaba jadeando ligeramente. ¿Estaba corriendo a alguna parte? «Estoy en el distrito comercial buscando a Shirou, ¿por qué?». Ella respondió, pero juró que podía escuchar a Aizawa soltar un largo suspiro, lo que confundió a Yu por un momento. Por eso odio a los novatos, murmuró, aún lo suficientemente audible como para que Yu lo escuchara. Justo cuando ella estaba a punto de darle un pedazo de su mente, él continuó. «No tenemos ninguna duda de que llegamos a la misma conclusión sobre el niño. Persigue a la bestia como un tonto debido a su horrible estado mental, necesitamos encontrarlo antes de que eso suceda. ¿Por qué estaría en algún lugar lleno de gente, cuando está buscando un asesino en serie que evite esos lugares?» El silencio de Yu era todo lo que necesitaba escuchar. En mi defensa estaba entrando en pánico, habló en un débil intento. «Todos los días me pregunto cómo te convertiste en un héroe profesional». Aizawa suspiró de nuevo, «Mira, solo ve a los barrios marginales cercanos. Me dirigiré al parque ya que está más cerca, no hay nadie en el parque en este momento. Ragdoll se encontrará con usted en el camino para ayudarlo en su búsqueda, ustedes dos pueden cooperar mejor que ella y yo».
Entendido, dijo Yu mientras Aizawa colgaba, sin duda antes de que pudiera escuchar su respuesta en su totalidad. Por eso no tiene novia. Cuando Yu se dio la vuelta para ir a los barrios marginales, solo podía preguntarse por qué. ¿Por qué demonios intentaría Shirou perseguir a un asesino en serie? ¿Por qué arriesgar su vida en una idea tan descarada y temeraria? No, ella ya sabía la respuesta del informe de Recovery Girl. Aceleró el paso e ignoró la atención que recibió de los fanáticos que la reconocieron. No hagas nada estúpido, Shirou. Había demasiados héroes en esta sociedad. De vuelta en el encuentro de héroes novatos, tuvo pensamientos como estos que le hicieron cuestionar la necesidad de luchar en un mundo donde la lucha nunca termina. Fue horriblemente hipócrita de su parte y una parte de él culpó a Archer por ello. Shirou quería ser un aliado de la justicia, pero una parte subconsciente de él no quería terminar como Archer. Weaver sin embargo, era un pensamiento ingenuo, ya había aceptado la colina en la que encontraría su fin. En un mundo donde la lucha nunca termina, donde los héroes siempre respondían a la llamada, había una proporción igual de villanos que se oponían. La luz deslumbrante de un héroe, siempre creaba sombras fuera de la vista. Demasiados héroes o demasiados villanos en un ciclo interminable donde el héroe se enfrenta al villano. Esa era la situación en la que se encontraba ahora. Mientras Shirou esquivaba otro barrido con garras, dejó que el columpio de la bestia chocara con la pared del callejón. Sus ojos ardían de rabia e indignación cuando Shirou creó distancia. Este era el villano. La bestia corrió hacia Shirou, agrietando el pavimento como un recuerdo mientras cerraba la distancia, con las garras levantadas para destrozar al enemigo, ignorando las súplicas de retirada del objetivo rubio original. Shirou era el héroe. Shirou se inclinó hacia un lado y golpeó con Kansou, con la esperanza de atravesar a su enemigo y terminar la pelea en ese mismo momento. Sin embargo, la bestia reaccionó inhumanamente una vez más, girando rápidamente y levantando el talón izquierdo. Shirou detuvo apresuradamente su swing y se agachó mientras el talón izquierdo pasaba por donde su cabeza era como una bala. Casi había perdido la cabeza por una decisión apresurada, una por la que saber lo habría regañado. Este enemigo no era como Sasori, que confiaba en su peculiaridad y descuidaba reaccionar a tiempo con su cuerpo, pero la bestia se parecía más a su apodo descrito. Veast una bestia, tanto en movimiento como en naturaleza. Todo sentido de humanidad había sido dejado de lado ya que su estilo de lucha no tenía forma ni táctica. Fue simplemente un ataque, uno tras otro. Chico, corre. La mujer gritó una vez más. Esperaba, posiblemente incluso rezando, a cualquier deidad que estuviera escuchando, que el niño antes que ella dejara de estar loco y huyera. Desafortunadamente, no existía tal deidad. Shirou constantemente tejía y se alejaba de los ataques como si solo uno de ellos pudiera atraparlo fácilmente. Tenía razón al creer que, a medida que el concreto de la izquierda se le rompía la cabeza al entrar en contacto con el gancho izquierdo de la bestia, se enterraba adentro. Cualquiera que sea la peculiaridad que tenía esta bestia, lo más probable es que se centrara en el aumento físico. Shirou intervino cuando vio que el brazo de la bestia todavía estaba atascado en el concreto. La señora apretó los dientes y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Huye, chico». Shirou no escuchó. La bestia se había balanceado salvajemente con toda su fuerza con imprudente abandono, permitiendo que el puño fuera enterrado en primer lugar. Por definición era apertura. Una apertura que no desperdiciaría. Shirou se balanceó con Bakuya, el viento cantando mientras el noble fantasma se abría camino hacia él, pero una vez más la bestia había mostrado su naturaleza inhumana y reaccionó. La bestia saltó y usó su brazo grabado como pivote, arrojando ambas piernas debajo de él y golpeando a Bakuya contra el suelo, atrapándolo. Una siniestra sonrisa de alegría se abrió paso en los ojos de la bestia. Pero Shirou todavía tenía a Kansou, así que soltó la hoja blanca desechable y se balanceó con todas sus fuerzas. La carne había sido cortada y la primera sangre había sido extraída, la bestia gritó de rabia y de indignada agonía. La sangre negra había cubierto su espada, agregando un brillo resplandeciente a... Espera, ¿qué? Shirou fue sorprendido con la guardia baja mientras lo pateaban con dureza. Tosió sangre ya que la fuerza de la patada le había destrozado una o dos costillas mientras rodaba por el suelo. ¿Por qué era negra su sangre? Su kirk.
Shiro hizo una mueca de dolor mientras saltaba sobre sus pies, trazando rápidamente otro Bakuya y disipando la espada blanca debajo del pie de la bestia, lo que le hizo tropezar ante la repentina pérdida de equilibrio. Shiro aprovechó eso y arrojó sus dos espadas a la bestia. La bestia vio venir las cuchillas y giró su cuerpo hacia los lados, permitiendo que las cuchillas volaran junto a él con una precisión casi imperceptible. Desafortunadamente, la bestia no tuvo en cuenta la gran tenacidad de Shirou mientras estaba herido, ya que el joven ya había trazado dos cuchillas más, aunque más huecas de lo habitual, debido a que lentamente se agotaba el prana, listas para atravesar a la bestia como una arcilla. Victoria, este fue el final. Los pensamientos se interrumpieron cuando un destello de luz tomó la visión de Shirou, lo que hizo que reaccionara cerrando los ojos involuntariamente. «Aléjate, chico». La señora gritó. Sintiendo el peligro, Shirou saltó con cautela ante lo que fuera que la bestia estuviera intentando. Tanto el grito de advertencia de la mujer como su rápido acto de precaución le habían salvado la vida. Shirou sintió algo transparente en su piel, pero era solo un roce menor. Altoug, aunque si hubiera continuado con su decisión normal de cindir a la bestia acorralada, entonces habría sido un torso incorpóreo, volando sobre el callejón. Muertos. Shirou desechó el pensamiento traicionero. Los Kanzo y Bakuya arrojados habían sido arrojados a los lados del callejón, donde fueron enterrados hasta la pared. Shirou los disipó y se centró únicamente en la bestia que tenía ante él. Shirou abrió los ojos con incredulidad al ver lo que la bestia había sostenido. Hubo dos creaciones antiestéticas, dos construcciones fallidas de armas según la definición de un herrero calificado, dos dagas de agarre inverso que estaban defectuosas de todas las formas posibles. Sin embargo, eran exactamente como debían ser de las dos amoladoras de colmillos. Taurich, el molinillo de colmillos izquierdo. Sarich, el molinillo de colmillos derecho. Dos armas fueron elaboradas y parecen similares a dagas arrojadizas hechas por ciertas tribus en África. Dagas en la forma en que se empuñaban, pero no en su uso, eran principalmente rompedores de espadas en la mano contraria en pareja con una espada corta. La extraña forja de la espada dio paso a métodos de combate aún más poco ortodoxos, pero sobre todo sintió que su historia compartida fluía hacia él, lo que vio fue rabia, asesinato, codicia, odio, ira, arrogancia, desesperación, terror, molestia, arrepentimiento, muerte, asesinato, odio, arrogancia, rabia, terror, molestia, desesperación, muerte, desesperación, asesinato, desesperación, muerte, rabia, indignación, arrepentimiento, tristeza, ira, muerte, asesinato, desesperación, desesperación, asesinato, ira, ira, ira. La derrota. Dodge. Ella gritó una vez más. Fue cortado de su trance inducido por agarre estructural y le permitió ver el molinillo de colmillos izquierdo volar hacia él. Shirou tendría que agradecerle a la mujer más tarde. Shirou se apartó del camino, bajo el balanceo excesivo de la cabeza de Taurich, y se deslizó bruscamente por el pavimento, haciendo una leve mueca cuando el dolor en sus costillas le atravesó mientras rozaba la rodilla con la fina tela de sus pantalones. Estudió a la bestia de cerca, observando cómo respiraba, cómo sus propios movimientos cambiaban por completo. Ya no luchaba como una bestia y si Shirou podía describirlo, el aura que lo rodeaba había cambiado. Shirou sabía por qué. La bestia usó los molinillos solo para luchar a la defensiva, nunca luchando para ganar, solo para no perder. However, sin embargo, el portador original tenía un hecho sobre él que le permitía desviarse de ese método de combate y sobresalir en un solo aspecto. Shirou fue apartado de sus pensamientos mientras levantaba a Kanzou, la espada negra, para bloquear un golpe de la bestia usando el Taurich, el molinillo de colmillos izquierdo, luchando como acero molido contra acero. Shirou solo pudo observar cómo la bestia movía su agarre, lo que provocó que Taurich se abriera camino hacia él, y para su sorpresa, el molinillo izquierdo hizo algo que él no creía posible. No niego, él sabía que era posible, pero eso no significaba que pudiera aceptarlo. Bakuya comenzó a agrietarse. El noble fantasma se estaba agrietando. De acuerdo, se trazaba un poco hueco por dentro, pero seguía siendo una cristalización de un herrero legendario. De ninguna manera debería haberse roto de los molinos de colmillos, que ni siquiera eran fantasmas nobles en sí mismos.
Shirou pateó con sus piernas de niño, molestando ligeramente a la bestia y causando casi ningún daño, dejando atrás a la Bakuya casi destrozada pero no antes de inundar de prana al halcón blanca. La falchión china cayó al suelo cuando la bestia corrió hacia el Shirou en retirada, saltando sobre Bakuya. Ese fue su error. En el momento en que Bakuya impactó en el suelo, se liberó la cantidad volátil de prana inundada en la espada, inundándola y agrietándola aún más. Breaking rompiéndolo. Bakuya explotó violentamente en una masa de metralla, destrozando a la bestia que retrocedió sorprendida por el repentino estallido. Shirou se tomó unos momentos para recuperarse y ver cómo la bestia volvía a levantarse, sangre negra fluyendo de sus heridas. Shirou no había luchado contra algo con sangre tan negra como el alquitrán antes. A lo largo de la Guerra del Grial, todos sus oponentes habían sido relativamente humanos. Sangrando como humanos normales. Humanos mejorados con prana. Berserker no contaba. Shirou hizo una mueca mientras trazaba a otro Bakuya y se ponía en posición, sintiendo que el prana en sus circuitos fluctuaba irritantemente, diciéndole que tenía poco prana. En el momento presente, realmente deseaba tener el prana de Rin para usar en lugar de los 12 circuitos que tenía activos. La bestia ya no podía llamarse así. Shirou pudo ver, sintió que las armas compartían la historia. Estas armas no pertenecían a este mundo porque no fueron forjadas dentro de este mundo porque el dueño de estas dagas no existía en este mundo. El nombre del dueño era Angra Mainyuan y él era un sirviente. Un sirviente era superior a cualquier ser humano normal, capaz de ser de 10 a 100 veces más fuerte o más rápido que ellos. La bestia no tenía ninguna peculiaridad de aumento físico como se suponía al principio, pero eran solo sus estadísticas naturales como sirviente las que dominaban la norma. El más débil de todos los sirvientes que luchó no para ganar, sino para no perder. De la única excepción a esta regla fue cuando sus oponentes no eran sirvientes, sino humanos. Angra Mainyu, todos los males del mundo, era un sirviente que superaba a todos los demás sirvientes en el simple acto de matar humanos. Shirou se tensó una vez más, luchando contra el dolor en las costillas y el sudor que amenazaba con caerle sobre la frente. Esta situación se volvió mucho más complicada. Sufría físicamente, tenía muy poco prana y resistencia, y el enemigo estaba específicamente especializado en matar a su especie. Ojalá el resto de sus circuitos despertaran cuando él lo necesitaba. Angra Mainyu avanzó a toda velocidad, agrietando el pavimento con un brillo malévolo en sus ojos. Las dagas se cruzaron frente a él para atravesar a Shirou. Shirou no tenía suficiente energía para apartarse del camino, todo lo que podía hacer era bloquear a Kanzo y Bakuya. Afortunadamente, Angra Mainyu retiró sus dagas para atacar de nuevo después de ver que Kanzo y Bakuya, que no eran huecos, completamente trazados, no se romperían bajo la fuerza. Taurich fue balanceado por encima. Bakuya bloqueado al atrapar la cuchilla por sus amoladoras. Kanzo fue empujado hacia el sirviente. Sarich paró al batear a un lado. Fue una danza repetitiva de la vida y la muerte exhausta agotamiento y adrenalina go del bien y el mal. Héroe y villano. Shirou lo encendió y arrojó a Kanzo donde normalmente habría empujado, causando que Angra Mainyu tropezara momentáneamente, pero debido a sus reflejos inhumanos, usó a Sarich para agarrar la espada. Pero un nuevo Kanzo trazado apresuradamente se había hundido en Angra Mainyu, derramando la sangre negra como un torrente, una lluvia de lodo. Sin embargo, Angra Mainyu no se inmutó y apretó los dientes. Con los ojos enloquecidos, usó a Sarich para golpear el Kanzo lanzado original, incrustándolo en la pared del callejón cercano. Con el molinillo de colmillos derecho libre, Angra Mainyu se lo llevó a Shirou. El brazo de Shirou todavía estaba sobre la espada negra apuñalada en el sirviente. Bakuya todavía estaba bloqueado con Taurich, lo que significaba que no podía usarse para bloquear. Todo lo que Shirou podía hacer era soltar al Kanzo incrustado y sacar el brazo. No había suficiente prana ni tiempo para rastrear un arma para bloquearla, así que hizo lo siguiente mejor. Usó su mano joven para interceptar la espada, negándole la posibilidad de atravesarlo, pero permitiendo que atravesara la palma de Shirou, enviando ecos de dolor por todo su cuerpo. No era su objetivo original, pero Angra Mainyu vio una oportunidad. Tiró de Sarich a un lado, revelando el lado desprotegido de Shirou, y golpeó con la pierna.
Shirou jadeó cuando sintió que la extremidad le golpeaba las costillas, agrietándolas e irritándolas aún más. Cuando vio a Angra Mainyu retirar su pierna para otra patada, Shirou supo que tenía que bloquearla de alguna manera. No podía recibir otro golpe como ese, sus costillas se romperían por la fuerza y se desmayaría por el dolor. Usar Bakuya no era una opción, aún manteniendo a Taurich en su lugar. Si hubiera arrastrado a Bakuya para interceptar la patada, Angra Mainyu usaría esa oportunidad para empujar a Taurich hacia Shirou, matándolo efectivamente. El sirviente más débil condujo otra patada a casa, el único factor que mantuvo despierto a Shirou fue el hecho de que inundó su costado con prana, reforzándolo para que fuera más duradero. Pero no duraría, el siguiente ataque acabaría con él, rompiéndole la costilla y perforándole el pulmón. Cuando Shirou vio el pie hacia atrás para la patada final, Stoppet se detuvo. Shirou pudo ver una mano envuelta alrededor de la pierna, delicada pero resistente. No acostumbrado a ser utilizado para el combate, pero muy capaz de hacerlo. Eran las manos de la señora de antes, que se había arrastrado hacia ellas con los brazos maltrechos y las piernas lisiadas. No bajo mi vigilancia, bastardo. Ella gritó. Había rabia y adrenalina corriendo por ella. El monstruo antes que ella estaba tratando activamente de matar a un niño, era a la vez atroz y una horrible muestra de inhumanidad. El hombre ni siquiera parecía arrepentido de lo que iba a hacer, de hecho parecía que lo iba a disfrutar. Angra Mainyu simplemente lanzó una mirada muy molesta, levantando la pierna atrapada para golpear al humano infractor. No si puedo evitarlo. Shirou hizo algo que sin duda traería una sonrisa divertida y atónita de cierto mago de cola gemela. Shirou aplicó tanto prana como le fue posible en la pierna y pateó a Angra Mainyu. Right justo en las bolas. Angra Mainyu soltó un claro jadeo de dolor, conmoción con los ojos abiertos, indignación descarada. Tantos sentimientos atravesaron la encarnación de los males de la humanidad que no pudo formular una respuesta adecuada al acto absurdo durante la situación de vida o muerte. Shirou juró que podía escuchar a un sirviente vestido de rojo morir un poco por dentro. Fue un modo infantil de ataque. No era apto para un noble guerrero. Fue algo que les dio la oportunidad de ganar. Cuando Angra Mainyu tropezó, la absurda cantidad de dolor de la trituradora de joyas mejorada con prana lo hizo tropezar. A Yowin permitiendo a Bakuya suficiente influencia para escapar de las garras de Taurich. Shirou usó Bakuya, y empujó la espada con un grito de esfuerzo. El ataque final atravesó el corazón de Angra Mainyu, poniendo fin a los gritos de dolor del sirviente más débil. Si tan solo ese fuera el caso. Una ola de desesperación amenazó con envolver tanto a la dama como a Shirou cuando Angra Mainyu abrió la boca. Verg entonó. Shirou juró que se le había caído el estómago. Esas palabras, aunque de significado diferente, tenían el mismo aire que había escuchado en el pasado durante la totalidad de la Guerra del Santo Grial. El sirviente más débil lo estaba usando. Eifabesta. Su noble fantasma. Negatividad, muerte, molestia, codicia, lujuria, orgullo, odio, venganza, irritación, desesperación. Todas las emociones negativas en forma de conceptos envolvieron al sirviente. Changjin cambiándolo. Mientras las maldiciones lo envolvían, todo lo que Shirou podía ver era la silueta envuelta de un hombre lobo tomando forma. ¿Por qué Shirou no se movía? ¿Qué iba a hacer el noble fantasma? No pudo evitar lo que había venido. Explosiones de los conceptos salieron del sirviente más débil, retorciéndose y convirtiéndose en zarcillos, dirigiéndose hacia Shirou. Shirou juró que estaba gritando de dolor, pero no podía oírse a sí mismo. El dolor que infligió a Angra Mainyu, lo sintió todo. Sintió que Bakuya le cortaba el costado. Sintió a Kanzo apuñalarse en el pecho. Sintió fragmentos de una Bakuya rota triturados en su cuerpo. Podía sentir un dolor absurdo de que sus joyas familiares fueran aplastadas por su propio pie mejorado con prana. Pero ni una sola vez recibió ninguna herida, solo el dolor de la experiencia lo abrumó. Estaba en su punto más débil, el daño era demasiado alto para que pudiera permanecer de pie solo. Cuando la forma del lobo se disipó de Angra Mainyu, levantó a Taurich y se lo llevó a Shirou. La encarnación de todos los males del mundo rugió en victoria, Taurich cantando mientras una vez más estaba listo para desgarrar la carne. Fue el final. Shirou. La vida volvió a sus ojos a pesar de la aplastante cantidad de dolor que sintió.
Yu. Los edificios se derrumbaron a su alrededor a medida que el pavimento se agrietaba y se hacía añicos. Yu, en su forma gigante, despreocupada de los edificios a su alrededor, había usado sus dos dedos y presionado al sirviente más débil como un insecto, evitando aplastar a Shirou y a la dama que lo había ayudado en el proceso. Shirou se alegró de que el noble fantasma de todos los males del mundo hubiera terminado en ese mismo momento, de lo contrario, Shirou habría sentido el extremo de ser aplastado. ¿Estás bien?, ella preguntó. Shirou no pudo evitar sonreírle con gratitud mientras sentía que la preocupación caía de su voz como un río. Si ella hubiera llegado un segundo demasiado tarde, él habría muerto en ese mismo momento. Los héroes habían llegado. El villano había sido derrotado. La vida de una mujer fue salvada. Shirou no respondió adecuadamente a su pregunta inicial. En realidad, de todos modos no podía hacerlo de todos modos, ya que su laringe estaba tan adolorida que le dolía simplemente tararear y su cuerpo, golpeado más allá de lo creíble. En cambio, optó por la opción más fácil y eligió dejar que su cuerpo cayera como una hoja. Nota del autor. Entonces, como dije anteriormente, aquí están las razones por las que este capítulo se retrasó unas semanas y aquí están las razones por las que tengo escuela. Las asignaciones, otras tareas que debían realizarse, simplemente tuvieron prioridad sobre esta historia, que considero un pasatiempo. Es algo secundario que disfruto, pero no es algo a lo que pueda prestar atención a tiempo completo durante largos periodos de tiempo sin volver a estudiar para las clases. Luego, justo después de publicar el cuarto capítulo, en una muestra de notable gestión del tiempo, descubrí que la próxima semana era un examen. Entonces, la totalidad de los días previos a eso requirieron que estudiara y me concentrara más en las calificaciones, disminuyendo así el tiempo realmente dedicado a escribir el capítulo. Demonios, solo comencé hace una semana y todavía tenía obligaciones que cumplir. Además, clases de recuperación. No soy la persona más inteligente y no he logrado aprender cosas. Aparentemente, lo que mi maestra dice que será el tema más fácil para mi clase de precálculo, es un tema con el que personalmente lucho, por alguna razón inana como un retraso masivo. Sin mencionar el hecho de que tanto mis clases de física como de química casi me llevaron al fracaso, en realidad, me equivoqué al reprobar química durante un semestre, tuve que revisar mi estúpido trasero para estudiar como ningún fracaso había tenido que hacerlo antes. Estas fueron las principales razones por las que pasé un tiempo alejado de esta nueva historia en ciernes, totalmente no el hecho de que haya estado holgazaneando y haya trabajado un poco en una idea de Ruby y Fate Cross One Shot. Como nota al margen, me sorprende cuánta gente le gustó este concepto, probablemente no por el contenido real de la historia y más por el hecho de que apenas existen otras alternativas, así que siento que fue injusto para ti que tomara tanto tiempo, y probablemente tomará una cantidad impredecible de tiempo para que salga el siguiente debido a las mismas razones anteriores. Sin embargo, en el lado positivo, tengo un borrador lo suficientemente decente, a pesar de que había cambiado más de 1000 millones de veces desde su creación, que llega hasta el cuarto episodio de Ma, que técnicamente está un tiempo lejos, ya que casi he comenzado a terminar la integración de Shirou en el mundo de Bunda. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. Si fuera lectora, que también lo soy, no querría esperar tanto, a pesar de que espero un año más para que se actualicen mis fics favoritos. Hasta que haya logrado dedicar algo de tiempo a escribir el próximo y, con suerte, el último capítulo de integración. Adiós. Editar. Algunas ediciones menores de redacción para un mejor flujo, además de una corrección menor que no se nombrará. Dije que tomaría una cantidad indefinida de tiempo para el próximo capítulo, resulta que soy un maldito idiota y debería concentrarme en sus estudios, pero he ido y escrito un capítulo con mi tiempo libre en lugar de estudiar. Se hicieron algunas ediciones menores en el último capítulo, pero nada demasiado importante. Capítulo 6. Shirou. Al ver la forma colapsada de Shirou, Yu gritó con aún más preocupación en su tono que la última vez. Antes de que el joven impactara contra el piso, varios vendajes resistentes lo envolvieron evitando que se cayera. Fueron mucho más amables que cuando Aizawa lo contuvo la última vez, teniendo en cuenta la cuidadosa precaución en lo que respecta a su estado físico.
Aizawa pasó las manos por encima del niño y determinó el daño, haciendo una mueca al ver el agujero en la sección media de la palma de la mano. Él necesita un médico, dijo Aizawa, chica de recuperación. Ya en eso, escuchó la respuesta detrás de él. Vio un par de labios alargados impactar suavemente sobre el brazo de Chirou provocando un efecto instantáneo. Los cortes más pequeños alrededor de su cuerpo, rosaduras en sus piernas y laceraciones en sus antebrazos se estaban curando a un ritmo rápido. Sin embargo, los cortes habían dejado de sanar después de un tiempo. Todavía estaba herido a pesar del uso del Kirk, lo que solo puede significar una cosa. Del niño solo tenía suficiente resistencia para curar de manera segura las aberturas de su cuerpo, evitando que sangrara por múltiples orificios, pero aún tenía daños dentro del cuerpo real, suficiente daño para que su resistencia no fuera suficiente para curarlo adecuadamente. ¿Cuánto daño sufriste realmente? Tendré que operarlo de inmediato, acostarlo suavemente, dijo Chiyo. Aizawa hizo lo que le dijeron, dejando que alguien con mucha más experiencia que él lidiara con la situación. Se alejó de la cirugía de campo en progreso y se enfrentó al villano en apuros debajo de las yemas de los dedos de Moon Lady. Estaba rodeado de policías que se acercaron en el momento en que pudieron, con las armas desenfundadas y dirigidas hacia el asesino en serie, listos para volarle los sesos. Hicieron todo lo posible por ignorar las salpicaduras de sangre del niño que luchó con el asesino y la sangre de color extraño del propio asesino, pensando principalmente en ello como una peculiaridad. Las dos extrañas armas de daga se habían caído del alcance de la bestia y estaban a cierta distancia del impacto de las acciones de Moon Lady. Afortunadamente no estaban en una zona residencial, los únicos edificios destruidos eran almacenes viejos y abandonados. De todos modos, estaban programados para ser demolidos en una semana más o menos, por lo que en realidad fue una bendición para los futuros equipos de demolición contratados. Aizawa se acercó a un par de oficiales, que parecían atender a una mujer civil gravemente herida. ¿Cómo se siente, señora? Como si un puma me hubiera mutilado, murmuró. Lentamente volvió los ojos hacia el anciano héroe que realizaba una cirugía de campo, un ceño fruncido que estropeaba su rostro ciertamente hermoso. «How, ¿cómo está el niño?» Aún no hay actualizaciones de Pro-Hero Recovery y Aizawa retrocedió, notando la preocupación presente en su rostro pero lo más importante es la vaga familiaridad con sus rasgos. ¿No es esto? Uwabami. ¿Eres tú?, dijo sorprendido. Los dos oficiales parpadearon y se frotaron la fatiga de los ojos para tener una mirada más clara. El recién nombrado Uwabami suspiró. ¿Te diste cuenta? Supongo que tengo que cambiarme el disfraz de civil. Uwabami, el héroe profesional especializado en rastrear y negociar. Persigue a villanos cobardes que optaron por retirarse, como una serpiente que derriba a un enemigo debilitado. Ella es amada por sus fanáticos, alguien que prefiere los reflectores brillantes y acepta trabajos de modelo además de su trabajo de heroína, para disgusto de Aizawa. No podrían ser más diferentes. Aunque a pesar de su apariencia frágil y su preferencia por el trabajo de celebridades, tiene tanto la fuerza como la habilidad para derrotar a los villanos. Aizawa entrecerró los ojos y contempló las heridas bajo una nueva luz. Una cosa era si el enemigo lograba lidiar con un civil, es una bestia completamente diferente si la víctima era un héroe profesional completamente entrenado que lidiaba con villanos casi a diario. Aunque en su caso, lo más probable es que fuera semanal. Fue uno de mis días libres, agregó. Así que decidí pasear por un lugar tranquilo actual y en realidad, no era la mejor de las ideas. Debería haber traído mi equipo de héroe conmigo. Era una excusa, Uwabami era un héroe rastreador de apoyo sin apenas equipo de héroe. Ella no lidió con los aspectos del combate, sino con el rastreo de villanos que han logrado huir de la escena. La serpiente en su cabello se levantó de su sudadera con capucha. Fue una buena elección mantenerlos ocultos. No sirvieron para nada en la batalla inmediata, ya que no pudieron usarse realmente en combate cuerpo a cuerpo. Era mucho mejor mantenerlos ocultos en caso de una situación que pueda beneficiarse de un ataque sorpresa. Honestamente pensé que era el asesino de héroes, ¿sabes? Pensé que podía huir o algo así, pero imagina mi sorpresa cuando descubrí que era la bestia. Ella murmuró. Juro que pensé que iba a morir.
Puedo comunicarme con su agencia y hacerles saber lo que sucedió, ofreció. Ella sacudió la cabeza con una suave sonrisa jugando con sus rasgos. Está bien, puedo hacerlo yo mismo después de todo. Solo lidia con la escoria de la humanidad de allí, señaló hacia el asesino restringido, una mirada inquieta y desenfrenada de odio jugando con sus rasgos. Por eso prefiero el trabajo de celebridades. Aizawa asintió distraídamente y se alejó. Antes de salir del alcance del oído, escuchó a Wabami murmurar. Necesito intensificar mi entrenamiento. No pudo evitar sonreír un poco, cuando dejó a los oficiales para escoltar a Wabami desde las instalaciones, ayudándola a alejarse y llegar a una ambulancia. Unos pasos y se detuvo frente a la bestia, ni demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Se arrodilló de puntillas y miró fijamente al asesino. Su profesionalismo fue lo único que le impidió golpear la cabeza de la bestia en el piso de concreto. Honestamente, se agitaba como un loco, con todo el pavimento golpeando y arañando. ¿Entonces eres la bestia? Preguntó con una ceja levantada. No recibió respuesta, solo rugidos indignados y aullidos petulantes. Verdaderamente, un maníaco. ¿Puedes siquiera hablar? ¿O eres como tu apodo, una bestia sin sentido? Se burló con una sonrisa de suficiencia que crecía en sus rasgos. Su profesionalismo general decayó un poco, pero no pudo evitarlo debido a la situación. Ese comentario en particular pareció provocar una reacción, haciendo que el asesino mirara a Aizawa como un loco. ¿Cuánta cantidad de heridas tienes allí? Tere señaló a Aizawa. ¿Tanto de un niño? Un gruñido de indignación y rabia escapó de su garganta. ¿Alguna otra respuesta que no sean gruñidos idiotas? Aizawa agregó. Realmente no debería haber esperado nada más, la bestia simplemente rugió como un bufón mientras intentaba abrirse paso entre los dedos manteniéndolo en su lugar. Bueno, no puedo decir que no lo intenté, murmuró cansado. Buena suerte al equipo de interrogatorios por este one. Shiro está bien. Yu llamó por encima, con la mente acelerada por pensamientos preocupantes. Aizawa no declararía el hecho de que estaba aplastando a la bestia aún más en el pavimento debido a la ira subconsciente. Está gravemente herido. Aparte del agujero notoriamente obvio en la palma de su mano, tiene varias costillas rotas que necesitan tratamiento, daño en los órganos internos y algunos cortes no se han cerrado por completo, dijo Chiyo. Ella agitó la mano llamando a varios paramédicos. Estará bien si lo llevamos a un hospital dentro de una hora, pero más tarde no estaré seguro. Los dos a los que llamó cargaron a Shiro en una camilla y lo llevaron a una ambulancia, puesta en espera de antemano por Recovery Girl una vez que fue informada de la partida de Shiro. Agradezca cualquier deidad que el jefe con cabeza de perro haya logrado dejar de discutir con Ragdoll lo suficiente como para llamar a Chiyo sobre más detalles sobre su estado mental. Ella no reveló nada nuevo, por supuesto, pero si no insistía en venir con una ambulancia entonces Aizawa ni siquiera quería pensar en las repercusiones en el estado mental de todos los héroes involucrados en dejar morir a un niño bajo su vigilancia. Supongo que debemos agradecer a Ragdoll por recoger su firma, mencionó Chiyo despreocupadamente como si no fuera su principal preocupación. No lo fue. Eso es cierto Bad, pero ¿qué pasa con? Yu agregó, con disgusto y rabia apenas disimulada dirigida al asesino en apuros. Esta es ese escoria. Angra Mainyu puede ser el mejor sirviente para matar humanos, pero un gigante de gran tamaño etiquetado como humano no contaba como humano. Lo detenemos y llevamos su triste trasero a la cárcel. Ponga restricciones para que no se pueda utilizar su peculiaridad, dijo Aizawa mientras se daba la vuelta para alejarse. Yu suspiró y echó un vistazo a la suciedad aplastada debajo de las yemas de sus dedos. Literalmente, ¿puedo romperle las piernas por un seguro? No. ¿Qué pasa con sus brazos? No. ¿Qué tal? No. Yu hizo un puchero ante la respuesta de Aizawa. Mejor no decirle que ya podría haber algunas costillas rotas. La bestia fue inmovilizada con la ayuda de Aizawa, utilizando una cantidad absurda de vendajes especialmente hechos para envolver al asesino, sin dejar espacio para la comodidad. Lo único que se podía ver de la bestia era su mechón de pelo saliendo del capullo. Además, sus ojos gritaban sangriento asesinato, pero Yu no estaba tan preocupada, ella podría aplastarlo de nuevo. Si no fuera por el hecho de que era un asesino en serie, esto habría sido divertido.
Cuando Aizawa comenzó a arrastrar al villano contenido por el pavimento, Yu se encogió y miró fijamente al cielo nocturno, contemplando las estrellas que acababan de comenzar a aparecer, escapando de la naturaleza oscura de las nubes. El día había terminado, la batalla había terminado. Todo lo que podía hacer era esperar que el niño estuviera bien. Shirou se agitó. Contempló débilmente su entorno, una extraña sensación de nostalgia lo llenó al ver las paredes blancas y limpias, la luz del sol atravesando las ventanas y una bolsa intravenosa inyectada en su antebrazo. Shirou llegó a una conclusión: la noche contra Angra Mainyu había terminado y fue llevado a un hospital para recuperarse de sus heridas. Shirou trató de levantar los brazos, pero descubrió que ese esfuerzo no tenía sentido ya que estaba atado a la cama del hospital con restricciones. Tenía sentido, no querían que se escapara de nuevo. Técnicamente todavía estaba en libertad condicional, lo que significaba que huyó de ella. A juzgar por algunas leyes de todo el mundo, había numerosas formas diferentes de tratarlo. Estaba la cárcel, por supuesto, algo que honestamente quería evitar a toda costa. Había un campo de entrenamiento, por supuesto. Era una mejor alternativa, pero preferiría no dedicar el tiempo solo al entrenamiento físico, un equilibrio entre su entrenamiento mágico y físico lo beneficiaría mucho más. Existía la mejor opción de simplemente ser liberado y enviado a un orfanato, pero Shirou tampoco quería eso. Puede que le gusten los niños y con gusto ayudaría a los cuidadores si se lo pidieran, pero existía la posibilidad de que su comportamiento terminara afectándolos. Shirou se estremeció ante el pensamiento bastante descabellado. El mundo no necesitaba más arqueros pronto. Shirou se relajó y trató de olvidar el horrible pensamiento que se dio a sí mismo, hizo una mueca de dolor. Sus circuitos se habían tensado y ahora volvían a morderlo. Con toda honestidad, estaba seguro de que debería haber durado más en esa lucha pránica. Tenía más que el mago promedio y argumentaría que eran de una calidad algo aceptable, pero incluso entonces había terminado consumiendo mucho más prana de lo habitual. Honestamente, le resultó más fácil rastrear objetos domésticos normales y espadas mundanas que sus nobles fantasmas. Esto le preocupaba. Pero Shirou no pudo reflexionar más mientras la puerta del hospital se abría lentamente, revelando a una enfermera ocupada tomando notas en su portapapeles para darse cuenta de que estaba despierto. Sus pensamientos tendrían que ser tenidos en una fecha posterior, parecería. Cuando la enfermera levantó la vista del portapapeles, parpadeó con una pequeña sorpresa antes de marcar algo en el portapapeles y salir de la habitación. Bueno, eso fue interesante. Un momento después entraron un par de caras conocidas. Aizawa con sus ojos cansados, Tsukauchi con su sonrisa característica, Kenji y su cabeza de perro. ¿No faltaba alguien? Shirou. Ah, ahí estaba ella. Se apretó entre todos y echó un vistazo al estado corporal de Shirou. Parecía que cualquier interrogatorio intenso que tuviera en mente se evaporaba en un instante. ¿Te sientes bien? Shirou asintió: estoy bien, cansado, pero estoy bien. Bien, dijo Yu con una sonrisa béfore antes de que sus ojos se entrecerraran y sus brazos giraran hacia sus caderas. ¿Te importa explicar por qué decidiste buscar voluntariamente a un asesino en serie? Shirou juró que vio verdaderos cuernos de demonio extendidos desde su máscara de héroe. Sí, por favor hazlo, agregó Kenji. Fue un código de acción imprudente que habría resultado en la pérdida de nuestras vidas si Moon Lady no lo hubiera hecho a tiempo. Shirou se estremeció ante la mención, lo que llevó a Kenji a continuar. Fuiste de la libertad condicional solo unos días hasta que terminó, buscaste voluntariamente a un villano altamente peligroso y además cometiste un acto de vigilantismo a Gai nuevamente, dijo Kenji. Fuiste más que imprudente, afirmó Aizawa. Regresaste casi lesionado más allá de salvarte si no fuera por la peculiaridad de Recovery Girl. ¿Tienes un mocoso de deseos de muerte? Ah, así fue como logró sobrevivir. Aizawa entrecerró los ojos amenazadoramente. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Shirou se tomó unos momentos, debatiendo si sería mejor para él guardar silencio, pero finalmente decidió no hacerlo y habló. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que matara más gente, dijo Shirou. Aizawa podía sentir una migraña entrante. Sabía que la chica de recuperación les ocultaba algo en ese informe y no podía ver por qué.
De hecho, vio más razones para habérselo dicho. La policía y los héroes de Ozu lo tenían bajo control, estábamos cerca de identificar su paradero, respondió Aizawa. Para entonces, mucha más gente habría muerto, dijo Shirou. La cabeza de Aizawa palpitaba debido a la sangre que corría por su cabeza, sintiendo que la molestia corría a través de él. Era como hablar con una mezcla de cintas o un disco rayado. Este chico. No es tu responsabilidad preocuparte por esas cosas, refutó Kenji, es nuestra y solo nuestra. Tenemos la tarea de tratar con personas como la bestia y no contigo. Incluso si no fuera mi responsabilidad, te entonó Shirou, no lo haré, no puedo simplemente quedarme quieto y dejar que la gente muera. Para gente que ni siquiera conoces. Tsukauchi preguntó genuinamente curioso. ¿Gente que nunca has conocido y gente que podría ser incluso peor que la bestia? Fue una exageración y Tsukauchi lo sabía, pero había algo en esa pregunta que necesitaba ser encontrado. Incluso si son personas que no conozco, siguen siendo personas que necesitan ser salvadas, dijo Shiro y con convicción habló, Ueter, ya sea que esa persona sea buena o mala, héroe o villano, nunca está mal salvar a alguien. Estaba en su naturaleza. Él salvará a tantos como pueda, cualquiera que necesite salvación será salvo. Él no puede abandonarlos. Aizawa juró que se encontró mirando incrédulo lo que dijo a continuación, y estaba seguro de que todos los demás en la sala también lo hicieron. Este chico sabe salvaría a un villano. Tsukauchi fue el primero en sacudirse la incredulidad, even incluso a costa de tu propia vida. Cuando Shirou frunció el ceño y asintió, fue entonces cuando Yu recordó cuando leyeron el informe de Recovery Girl. Altruismo menor mi culo. Voy a conocer a alguien, declaró Aizawa, saliendo de la habitación. Kenji suspiró y se dio la vuelta, siguiendo a Aizawa con las manos a la espalda. Tsukauchi, ven conmigo, dijo Kenji, Mound Lady, quédate y protégelo. Asegúrate de que no salga de esta habitación. A pesar del ceño fruncido en su rostro, ella asintió. Una vez que el trío salió de la habitación, Shirou solo pudo mirar fijamente a la furiosa Mound Lady, que estaba tratando desesperadamente de no perder el autocontrol. Altruismo menor mi culo. Tranquilidad. Eso era lo que Shusenji Chiyo sentía en este momento. Acababa de salir de la sala de operaciones y estaba lista para relajarse. Su turno había terminado y ahora entraba en la sala de descanso. Había una nevera en miniatura llena de algunos bocadillos y golosinas, pero ninguno de ellos superó la magia del pepinillo. La verdura verde siempre había estado ahí, para calmar su dolor de estómago cada vez que tenía hambre, principalmente porque nadie tocaba su tarro de pepinillos, y era una de las únicas cosas que la ayudaba a calmarse después de un duro día de trabajo. Mientras se sentaba en una cómoda silla acolchada, una mesa plegable frente a ella, su tarro de encurtidos a su izquierda y una taza de café a su derecha. Ella tomó el maravilloso manjar, sosteniéndolo como el santo grial, y procedió a morderlo. Chica de recuperación. Aizawa ladró, haciéndola saltar y lanzar el pepinillo al aire, tenemos que hablar. La chica de recuperación tropezó para atrapar el pepinillo volador, desesperada por no dejar que un objeto tan fantástico se manchara en el suelo. Una vez que lo atrapó, simplemente miró al héroe profesional ofensivo que tan groseramente entró en la habitación y arruinó su periodo de tranquilidad, que es. Estás interrumpiendo mi tiempo de descanso. Deje de lado su descanso y comience a hablar sobre esto, dijo Aizawa, arrojando un archivo sobre la mesa, el mismo archivo que les envió sobre la evaluación psíquica del joven. Ah, así que se trataba de eso, dijo Chiyo, mordiendo su pepinillo por unos momentos, saboreando el crujido. Aizawa frunció el ceño, ¿es eso todo lo que tienes que decir? Esta es claramente una evaluación incorrecta. Sí, lo es, le dio otro mordisco al pepinillo celestial. ¿Por qué? Él exigió. ¿No es obvio? Ella reflexionó. Él no confiaba en nosotros lo suficiente como para revelar lo suficiente sobre su pasado, así que informé en función de lo que obtuve. Hay una gran diferencia entre altruismo menor y mayor, niña de recuperación, argumentó. Sí, lo hay, ¿crees que soy tonto? Dijo Chiyo, sonando ofendido. No tengo tiempo para juegos recuperar chica, dijo Aizawa, casi gruñendo, sabías de esto, ¿verdad? Si lo hubiera hecho, ¿habría cambiado algo? Ella dijo.
Obviamente, Aizawa iba a decir que sí, pero se tomó un momento para hacer una pausa y reflexionar. Incluso si supieran que era un caso de gran altruismo, Yu aún informaría sobre ello ayer. Incluso si hubieran llamado a Ragdoll para mantener una visión estricta del mocoso suicida, habría sido demasiado tarde. Shirou ya habría estado en el tren a Osu, muy lejos de donde Ragdoll podía escanear y buscar de manera efectiva. Aizawa suspiró y negó con la cabeza. Ahí lo tienes, dijo Chiyo, sonriendo mientras bebía su café. Eso todavía no respondió a la pregunta, insistió Aizawa. Chiyo suspiró y agitó un pepinillo. Está bien, si eres tan persistente. Por eso los jóvenes son tan young. Ve al grano. Grosero, dijo Chiyo. Sin embargo, suspiró al ver de dónde venía. Debido a su gran altruismo, querrá salvar vidas como cierto bufón que conozco. Realmente no hay una manera de arreglar esto. Créeme, lo intenté. Intentará salvar vidas cada segundo de su vida, no hay forma de detenerlo. Aizawa suspiró y se frotó la cabeza. Entonces, porque era inevitable, decidiste ignorar mencionar eso. Si hubiera escrito eso, entonces estaría encerrado en una sala de psiquiatría donde intentarán sacarle esa mentalidad, dijo Chiyo. Prefiero no enviar a un joven allí. No cuando se podía obtener una bendición con su comportamiento. Pasó un momento de silencio antes de que Aizawa tomara el archivo. Algo importante que quieras mencionar antes de Go. Don, no lo guardes en su contra, dijo Chiyo. Él no aprenderá si tratas de recordar el hecho de que casi muere. Simplemente buscará fortalecerse para asegurarse de que pueda salvar más vidas. Sus pensamientos derivaron hacia cierto héroe sonriente. De la única forma en que podemos asegurarnos de que no se mate por su altruismo es poniéndolo en confinamiento permanente o ayudándolo. Aizawa contempló durante unos segundos, antes de darse la vuelta y salir de la sala de descanso. Chiyo esperó unos segundos antes de suspirar y volverse a sus pepinillos. ¿A qué sabría un pepinillo celestial cubierto de café covered? Más tarde lamentaría esa decisión. Shirou vio a Aizawa entrar de nuevo en la habitación junto a Kenji y Tsukauchi. En realidad estaba agradecido, no sabía si podría soportar más la mirada enojada de Yu. Kenji suspiró y miró severamente a Shirou. Seré honesto aquí. Has sido y cometido actos de vigilantismo 2 veces, algo por lo que tenemos que castigarte. Kenji tomó el informe psique de Aizawa. Dado que no puedes evitar arriesgar tu vida, es mejor que te quedes dentro de nuestras celdas. Shirou frunció el ceño, pero no pudo quejarse. Él había traído esto sobre sí mismo, su propia decisión y su propia elección. Tu libertad condicional termina temprano, dijo Kenji. Serás vigilado 24 horas y 7 días, bajo estricta supervisión, y no podrás salir de la comisaría hasta que te encontremos un orfanato. ¿No es eso un poco demasiado? Preguntó Yu. Esto es lo más indulgente que podemos ser, dijo sombríamente Tsukauchi. Si no se encuentra ningún orfanato para el final de la semana ave, tendremos que enviarlo a un centro correccional juvenil. Mientras Yu abrió los ojos, Shirou no, honestamente lo había esperado. Eso estaba bien, se lo impuso a sí mismo, podía aceptar su castigo. Era justo, así funcionaba el mundo. Yu vio la aceptación en sus ojos y apretó los dientes. Algo dentro de ella le arañaba la nuca, algo le decía que hiciera algo what que era. Así es como tiene que ser, dijo Kenji, lamento lo de este joven, pero siempre hay consecuencias. Sería diferente si tuvieras un tutor o un padre con el que pudiéramos hablar, pero las soluciones fáciles nunca se muestran por sí mismas. Así era, nunca hubo una solución fácil. Cualquier cosa que fuera una solución fácil estaba mal o tenía grandes repercusiones en el futuro. En una nota al margen, supongo que ahora es tan bueno como cualquier otro decirte que llegaron los resultados de sangre, agregó Tsukauchi de manera improvisada. Kenji se recordó a sí mismo que invitara al hombre a tomar una copa por cambiar de tema. Desafortunadamente no hubo coincidencia, dijo. El mensaje era claro, el niño no tenía familia en la que confiar. No había nadie con quien pudieran hablar sobre la custodia. Sin embargo, la buena noticia es que la dama que salvaste estaba bien. Sus piernas y brazos sanaron muy bien gracias a Recovery Gel, así que no te preocupes. Shirou sonrió y asintió suavemente, obviamente complacido.
Algo en esa sonrisa los frotó de la manera equivocada. Hasta ahora, no sabían por qué sentirían eso, pero ahora tenían una idea de su proceso de pensamiento y estaban honestamente preocupados. Kenji pareció echar un vistazo a Yu, cuya mirada parecía estar en otra parte. A pesar de que ambos miraban fijamente la suave sonrisa de Shirou, estaban pensando en dos cosas muy diferentes. Por ahora, adiós Shirou, dijo Tsukauchi, inclinándose y saliendo. Fue seguido por Aizawa y poco después por Kenji. Todo lo que quedaba en la habitación tranquila y limpia del hospital eran Shirou y Yu. Yu se tomó unos momentos para mirarlo fijamente, contemplando. ¿Qué es? Preguntó Shirou. Pasó un momento de silencio y Yu suspiró. Nunca fui bueno tomando decisiones en la vida. Ella admitió. Shirou arqueó una ceja ante la repentina admisión. Sin embargo, él permaneció en silencio en lugar de interrogarla. Hice amigos, pero ni una sola vez se molestaron en quedarse conmigo después de que terminó la escuela, algunos querían salir conmigo para aprovechar mi fama de héroe. Ella dijo. Debería ser un héroe en las zonas rurales, donde es más fácil usar mi peculiaridad y, sin embargo, estoy en la ciudad, donde principalmente seré un peligro si doy un solo paso en falso. Podría destruir un edificio o aplastar a un civil. ¿A dónde iba ella con esto? Ni siquiera ella misma lo sabía, solo quería divagar. Mi personalidad es muy pobre, incluso mi madre se pregunta dónde se equivocó. La amo tanto como ella me ama a mí, pero me di cuenta de que había algo que ella quería de mí, dijo. Nunca lo pensé mucho. Nuestros días juntos fueron principalmente solo yo comiendo con ella en casa con su cocina. Relajándonos el uno con el otro cuando quisiéramos. Shirou se retorció ligeramente, sintiéndose fuera de lugar ante el repentino giro de los acontecimientos. Ella siempre luchó, siempre arriesgó su salud para trabajar y pagar mi educación mientras yo relajaba mis estudios y salía con mis amigos, dijo. Una persona como yo no debería haber obtenido el éxito como héroe. Soy egoísta, descarado y, sobre todo, alguien a quien no se le debe confiar tanta autoridad. Incluso ella sabía que el propósito original de sus divagaciones se había perdido, terminó ridiculizándose frente a él o beber. Sin embargo, ella miró fijamente con dureza. Bad, pero incluso yo me preocupo por mi propia vida. Tengo un sentido de autoconservación que es común en cualquiera menos en ti. Su propósito original había desaparecido, pero surgió un nuevo propósito. Dime, Shirou, preguntó, con los ojos dispuestos a aceptar una mala respuesta. ¿Por qué haces todo lo posible para salvar a otros? Shirou fortaleció su determinación. Recordó el fuego, las llamas furiosas y las cenizas desmoronadas de quienes lo rodeaban, carbonizadas y destrozadas sin posibilidad de reparación estaban las personas, sin embargo, las ignoró, todo para salvarse a sí mismo. Tiró pedazos de sí mismo para seguir caminando. Tiró sus recuerdos cuando intentaron mantenerlo allí. Tiró su orgullo cuando vio a alguien ayudando a otro solo para morir junto a él. Tiró su corazón cuando vio a una madre gatear con su bebé. Tiró todo de sí mismo para vivir. Él era un cuerpo que caminaba sin alma, incapaz de hacerlo simplemente porque no sabía que su alma había muerto. Su cuerpo vacío estaba lleno de una promesa de su padre, alguien que lo llenó de un deseo, alguien que le dio una sonrisa por la que luchar. Se le dio un hermoso sueño para llenar su cuerpo. No había nada en él más que ese hermoso sueño. Con firmeza, Shirou respondió. Sabin salvar a la gente era todo lo que me quedaba. Observó cómo Yu le dirigía una mirada larga y dura, contemplando lejos de su rostro mientras ella entrecerraba los ojos, no con enojo, frustración o tristeza, sino con determinación. Se dio la vuelta y salió de su habitación sin decir una palabra más, su mente ya estaba decidida mientras sacaba su teléfono y marcaba a Kenji. No había nada que pudiera hacer que cambiara de opinión ahora. Encadenados de pies a cabeza, sin espacio para moverse. Cadenas hechas especialmente para aquellos con peculiaridades de super mejora física, cadenas que no se romperán con la mayor fuerza. Era como si llevara una segunda piel de cadenas. No rugió, no gruñó, todo lo que hizo fue mirar fijamente a la pared. Después de todo, era todo lo que podía ver. No saldría de la habitación por la fuerza bruta, necesitaba otra salida. No pudo encontrar a su objetivo rubio aquí, no pudo completar su misión. Este retraso fue todo por culpa de ese humano.
Nunca antes pensó que podría despreciar a un humano tanto como lo hacía ahora, y para colmo, el cuerpo de mierda al que se había unido había sido herido más allá de lo creíble. Las frustraciones se acumulaban una sobre la otra mientras rabiaba en silencio. Hola. Abrió los ojos ante la repentina voz. No pertenecía a los guardias que se ocupaban de su celda, ni a ninguno de los héroes que la trajeron. No podía girar la cabeza para enfrentarse a la nueva voz, pero escuchó atentamente. Te ofrezco libertad. A cambio, servirás a mi amo. Él dijo. Frunció el ceño y dejó escapar un gruñido, era todo lo que podía hacer con las cadenas que lo restringían. Supongo que no te unirías solo por la oportunidad de libertad que veo, entonó. Muy bien, entonces, ¿qué más deseas? Puso los ojos en blanco mientras él gruñía, incapaz de responder. Mis disculpas, permítanos rectificar esto. Levantó una ceja, observando cómo una niebla negra surrealista aparecía ante ella. Desde dentro, una mano pálida extendió la mano y tocó la cadena con los 5 dedos. Abrió los ojos al ver las cadenas que impedían que su discurso se evaporara en polvo. Esa fue la habilidad de mi colega, un aprendiz de mi maestro. Él dijo. Mi maestro puede ayudarte de más maneras de las que puedas imaginar, todo lo que tienes que hacer es decir lo que quieras. No pudo evitar sonreír, forzando la garganta de su cuerpo para emular el habla humana por primera vez. Cuerpo nuevo, habló con una sonrisa desaliñada. Casi como un moribundo en un desierto, con la garganta reseca pero llena de sometin algo. Podía sentir la inquietud que tenía el intruso al escuchar su voz, pero mostró su profesionalismo y la ignoró. Era un rasgo admirable. Muy bien. Mi nombre es Kurohiri, y mi maestro te da la bienvenida. Lo último que vio fue el humo púrpura envolviendo su ser, arrastrándolo fuera de la maldita celda y quién sabe dónde. Se sentía familiar. Era casi como si recordara estar suspendido en el espacio, flotando sin cesar, sin un final a la vista. Desde dentro del vacío del capricho del Kurohiri humano. Casi se le había revelado mucho, su verdadera naturaleza y sus recuerdos se estaban desentrañando. Ya no era eso, su nombre era Angra Mainyu. Un poco de eso, no, su pasado regresó a él. Aunque el cuerpo está separado, los recuerdos que tenía permanecieron con él. Justo cuando estaba a punto de recordar algo más, su cuerpo fuertemente encadenado cayó al suelo de un viejo bar desvencijado, dejando una bolladura considerable en la madera de caoba. Levantó la vista y vio a un hombre mirándolo fijamente, no con lástima o arrogancia como en la mayoría de los humanos, sino con curiosidad infantil. Este hombre tenía la cara cubierta por una mano amputada. De hecho, la mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de manos cortadas colocadas en ambos brazos, espalda y nuca. Bueno, real y listo para un nuevo intento. Angra Mainyu solo pudo sonreír. Sí. Con suerte, la introducción terminará el próximo capítulo según lo planeado. Finalmente puedo seguir adelante y poner a Shiro Benoa en unos pocos capítulos. Maldita sea, debería estar estudiando ahora mismo. En una nota más brillante, al buscar en My Hero Academia en el sitio y filtrarlo al inglés, la mayoría de los favoritos y la mayoría de los seguidores muestran esta historia como la número 1 por alguna razón a partir del 3 de octubre, lo que me sorprendió lo suficiente como para saltar de mi computadora portátil en estado de shock y contemplar el significado de una piña. Daré una declaración definitiva aquí, no actualizaré hasta el próximo mes para poder concentrarme en los estudios. Pasará un tiempo antes de que esto se actualice, así que continúe y lea cualquier otra cosa. Por favor, informe los problemas gramaticales y cualquier error que tenga en a su verse lore. Solo puedo aprender si se me da a conocer cuáles son mis defectos después de todo. Hasta noviembre, supongo. O hasta que cree tiempo como Durandal hace un milagro. Edición/actualización, 25 de octubre de 2017. He hecho ediciones menores en los primeros capítulos en aras de la coherencia. Si hay más errores evidentes o simplemente pequeñas molestias que tenga sobre esta historia, menciónelos en las reseñas. Respondo a los que mencionan cosas que me preocupan o reseñas que realmente me ayudan. Mis exámenes han terminado y mi descanso semestral ha comenzado. Comenzaré a trabajar en el 7º capítulo pronto, ya se está trabajando en un borrador, y debería estar listo el 1 de noviembre, posiblemente antes si no hay complicaciones. A barra invertida N2.
Mi formato cambió a lo largo del año, ya que es el 26 de noviembre de 2018 en este momento. Oh, bueno. Hice correcciones gramaticales menores junto con un error detectado por K crítica. Eso es realmente. A barra invertida N3. Capa.